Después, todo el proceso de verificar si coincide, crear una instancia de la clase usuario llamado usuario logueado con los parámetros indicados y retornar ese usuario, o en el caso contrario, retornar none, todo sigue igual. Este proceso no se altera para nada. Hecho esto, podemos obviar la importación de check password hash en este archivo. Ya no lo necesitamos. Vamos a grabar. Regresamos a nuestra aplicación y vamos a intentar iniciar sesión nuevamente con código facilito y la clave del 1 al 6. Iniciar sesión y todo sigue funcionando correctamente. Lo único que hemos hecho es delegar una responsabilidad para que sea la clase usuario la que se encargue, a través de un método de clase, del procesamiento de verificación de un password, recibiendo el password encriptado y el password sin encriptar, para retornar lo que evalúe la función check password hash. Además, tenemos algo que mejorar en el modelo usuario. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a iniciar sesión, voy a cerrar sesión e iniciar sesión con un usuario diferente, que no sea código facilito, sino que sea el usuario Oscar, por ejemplo. Y voy a poner una clave del 1 al 6 y pulso iniciar sesión. Bueno, en este caso el usuario tiene que tener más de 6 caracteres, 6 o más. Le voy a poner Oscar 1, iniciar sesión, y aquí tenemos un error. Esto es muy importante que haya ocurrido porque nos indica que hay algo que mejorar en nuestro procedimiento de login. Puntualmente lo que está pasando es que al momento de realizar el login, vamos a ver aquí en la consulta que estamos listando el ID, el usuario y el password de la tabla usuario, donde el usuario, el nombre de usuario coincida con el que estamos proveyendo directamente desde el formulario. Pero en el caso de que este usuario no exista, como lo fue en este caso, el usuario Oscar 1 no existe, podemos comprobarlo en la base de datos, en la tabla usuario. Podemos ver que no existe, los únicos usuarios que tenemos es código facilito, Alejandro y Cecilia. Esta consulta lo que arroja es un resultado vacío. Entonces aquí no estamos controlando que pueda haber un resultado vacío, que la data puede ser none, que la data, la cual recibe el resultado del procesamiento de ejecución del cursor, podría tener un resultado vacío. Entonces debemos comprobar esto, porque de acuerdo a cómo está esta consulta, estamos dando por sentado que el usuario siempre va a existir, y después vamos a comprobar la clave. Pero en este caso tenemos que comprobar también que el usuario puede ser que no exista. Entonces vamos a hacer una modificación aquí. Si data es diferente de none, si en data hay algo, hay un resultado, entonces toda esta lógica la vamos a mover, la vamos a intentar con la tecla tab hacia la derecha. Y en el caso de un else, cuando la data sí sea none, pues vamos a retornar este mismo none. Lo vamos a retornar a esta altura. Y aquí tenemos que ubicarlo en la posición correcta. Ahora sí, vamos a grabar. Regresamos al navegador y vamos a intentar acceder al login y volvemos a probar con Oscar 1 y la clave del 1 al 6. Iniciar sesión y nos dice usuario o password incorrectos. Ahora sí está bien. Tanto el usuario como el password están incorrectos. Básicamente porque no existe un usuario con ese nombre, por lo tanto no puede haber tampoco una clave que coincida. Pero ya lo estamos controlando directamente. Si ahora accedemos con código facilito del 1 al 6, todo sigue funcionando correctamente. Y la tercera mejora que vamos a realizar es respecto a la barra de navegación. En esta parte vamos a querer que salga el nombre del usuario y el tipo de usuario que es. Por ejemplo, código facilito es un usuario administrador. Podemos ver en la base de datos que Alejandro y Cecilia tienen el tipo de usuario cliente, tienen el tipo de usuario con código 2, con ID 2. Entonces vamos a realizar una tarea para que podamos aquí mostrar el nombre del usuario y también el tipo de usuario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer específicamente dentro de la plantilla nav, que la tenemos por aquí, dentro de la carpeta templates. Aquí está la plantilla nav. Puntualmente vamos a dirigirnos después de la UL, de la lista desordenada, cuando termina aquí, y vamos a crear un span, una etiqueta span, que va a tener la siguiente clase. Va a tener un navbar text, y dentro vamos a indicar lo siguiente, entre doble juego de llaves, current user, current-user, usuario. Usuario, bien escrito. Lo que estamos obteniendo aquí, a lo que estamos haciendo referencia, es al usuario actual. Current es actual, user es usuario. Esta es una variable propia de Flask que maneja exactamente la librería Flask Login para indicar, para hacer referencia al usuario actual, el usuario que está actualmente con una sesión iniciada, una sesión que está almacenada y que contiene los datos del usuario en cuestión. Este current user está relacionado también con el loader, que podemos ver en el archivo init, está en la parte superior si mal no recuerdo. Aquí está, el user loader. Podemos ver que aquí lo que estamos retornando es una serie de datos obtenidos a través del modelo usuario, con el método obtener por ID. Y este método obtener por ID nos retorna todos los datos del usuario, logueado. Es así como Flask Login, como esta librería que usamos en conjunto con Flask, puede manejar las sesiones y los datos del usuario que actualmente tiene una sesión iniciada. Entonces aquí estamos indicando el usuario actual y como es una instancia de la clase usuario, tiene una propiedad usuario y estamos accediendo a ella. Vamos a grabar solamente por ahora para ver qué es lo que pasa. Regresamos a la aplicación, F5, y podemos ver aquí en la parte superior código facilito. Este es el nombre del usuario y lo estamos viendo aquí como parte de la barra de navegación para indicar el nombre del usuario que actualmente está con una sesión iniciada. También podemos mostrar otros datos, por ejemplo, el tipo de usuario. Para ello vamos a dirigirnos aquí, vamos a crear un guión por ahora y vamos a indicar nuevamente entre doble juego de llaves, current-user.tipo usuario. Sabemos que tiene una propiedad tipo usuario y dentro de tipo usuario hay una propiedad llamada nombre, un atributo llamado nombre. Vamos a grabar, regresamos, F5, y podemos ver que dice administrador, que es básicamente pues el tipo de usuario de este usuario. Así que podemos sacar estos datos fácilmente y mostrarlos donde nosotros lo necesitemos. Van a ir, en este caso, en la barra de navegación. Vamos a hacer una pequeña mejora. Primero, vamos a indicar que esto vaya entre una etiqueta strong, que la tenemos aquí, la apertura y el cierre, para que el texto se muestre en negrita, y el tipo de usuario lo vamos a ubicar entre paréntesis, justo al costado, justo a la derecha. Grabamos, regresamos a la plantilla, F5, y podemos ver ahora el nombre del usuario en negrita y entre paréntesis el tipo de usuario que es. Bien, adicionalmente queremos que no se muestre en esta parte, sino que se muestre en la parte de la esquina superior derecha. Para ello simplemente vamos a aplicarle una clase a esta lista, a la UL, un margin auto, margen automático. Grabamos, regresamos a la plantilla, F5, y ya lo podemos ver aquí en esta parte. Podemos ver que está mostrándose el nombre del usuario, lo podemos ver aquí, y el tipo de usuario al cual pertenece. En este caso es un usuario con tipo de usuario administrador. Bien, vamos a comprobarlo ahora con los otros usuarios que tenemos. Tenemos el usuario Alejandro, y tenemos la clave pues del 1 al 6 también. Vamos a acceder, podemos ver en la parte superior, Alejandro, cliente. Y vamos a probar igual con Cecilia, que tiene la misma clave del 1 al 6. Accedemos, y vemos en la esquina superior derecha, Cecilia, cliente. Así que de esta manera hemos aprendido a obtener los datos del usuario actual, del current user, del usuario que actualmente está logueado en nuestra aplicación, y cuyos datos son gestionados a través de las funcionalidades de la librería Flask Login.
Aprovechemos de hacer algo más. Aquí vamos a indicar, habíamos comentado este list item, pero bueno, lo vamos a borrar y lo vamos a reemplazar por uno que sea válido. Aquí vamos a crear una redirección hacia el listado de libros. Recordemos que tenemos esa ruta creada aquí, está /libros, aquí está, con la vista llamada listar libros. Tenemos que hacer referencia mediante url-for a este nombre de la vista, listar-libros. Entonces vamos a dirigirnos aquí y vamos a poner dentro de url for listar-libros. Grabamos, regresamos al navegador, F5, y podemos ver aquí el vínculo, aunque nos faltó cambiarle de nombre. Así que le voy a poner aquí, libros. Grabamos, regresamos, F5, y ya lo podemos ver aquí. Entonces tenemos dentro de la barra de navegación la redirección correspondiente hacia esa URL. Vamos a pulsarla y vemos que se nos redirige a los libros. Bien, regresamos, y la idea es que este listado de libros solamente lo puedan ver los clientes. El administrador no tiene sentido que pueda entrar a ver el listado de libros porque no los va a comprar. La idea es que solamente los clientes puedan hacerlo. Entonces también, utilizando current user, podemos limitar que solamente este list item, esta parte de la plantilla de navegación, de la barra de navegación, se muestre solamente para los usuarios que son clientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a regresar a la base de datos y podemos ver que los usuarios tipo cliente tienen como tipo de usuario ID el número 2. Entonces eso es lo que vamos a indicar aquí, en esta plantilla de navegación. Abrimos llaves y porcentaje y preguntamos if currentuser.typousuario.id es igual a 2, es exactamente igual a 2, entonces tenemos que mostrarle este enlace, ¿bien? Si no, no. Entonces aquí cerramos con un end if, nada más. Muy simple, esto ya conocemos el funcionamiento de if dentro de las plantillas a través del motor de plantillas Jinja 2. Bien, vamos a grabar, regresamos al navegador, F5, y podemos ver que en este caso todo sigue funcionando normal, porque estamos con un usuario de tipo cliente. Vamos a cerrar sesión y ahora vamos a acceder con código facilito y la clave del 1 al 6. Iniciar sesión, y en este caso ya no aparece la ruta correspondiente para los libros. Vemos que ya no está. ¿Por qué? Porque estamos con un usuario que tiene como tipo usuario el ID 1. Por lo tanto, esta condición que hemos indicado en la plantilla no se está cumpliendo. Y este dato obtenido de current user está filtrando que solamente se le muestre para los que son clientes. De esta manera hemos aprendido a obtener los datos del usuario actual, del current user, y poder utilizarlo para distintas operaciones. Bienvenido o bienvenida a este nuevo bloque del curso, al bloque número 6. Vamos a comenzar a enfocarnos en el proceso de operación de control de sesiones, el listado de libros, la compra en sí de los libros, que es una de las funcionalidades más interesantes de nuestro proyecto, y también el listado de libros comprados en la página principal y un reporte de libros vendidos exclusivo para los administradores. Vamos a realizar todas estas operaciones e ir paso a paso explicando lo necesario para llevarlas a cabo. Para comenzar vamos a cambiar un poco el login, lo vamos a ubicar en la parte de abajo, por aquí, antes de libros, bien, y vamos a hacer unas modificaciones en este proceso para validar correctamente qué es lo que pasa cuando un usuario accede a la ruta raíz del proyecto, lo que vemos automáticamente cuando iniciamos sesión. Para comenzar, aquí en Index, a pesar de que ya tenemos el login required dentro de esta vista a través del decorador indicado, vamos a realizar la siguiente comprobación. Vamos a preguntar if current-user.isAuthenticated. Si el usuario actual, current user, está autenticado, es decir, ya ha iniciado sesión correctamente, entonces vamos a realizar el proceso correspondiente del retorno del render template. Caso contrario, mediante un else, vamos a retornar una redirección hacia url-for y vamos a indicar la vista login, que es la que se encarga de realizar ese procedimiento. Este objeto current user necesitamos importarlo para que funcione, y lo encontramos, como seguramente ya supones, dentro de Flask login. Aquí lo voy a indicar, current user, y ya lo estamos importando correctamente. Entonces aquí lo vamos a poder usar sin ningún problema. Esta es una verificación adicional de que el usuario tiene que estar logueado. Bien, vamos a grabar. El servidor ya se refrescó, vamos nuevamente, vamos a cerrar sesión esta vez y iniciamos sesión con código facilito, la clave del 1 al 6. Todo sigue funcionando correctamente. Cerramos sesión y vamos a probar con Alejandro y la clave del 1 al 6. Y todo sigue funcionando muy bien. ¿Qué otra modificación adicional vamos a realizar aquí? Cuando un usuario administrador ingrese, se le va a tener que mostrar un listado de los libros vendidos. Y cuando un usuario cliente ingrese, se le van a mostrar los libros que ya ha comprado. Adicionalmente, un usuario cliente puede ingresar a esta ruta de libros para poder ver los libros que tiene a disposición comprar. Cabe mencionar que esto de aquí todavía lo vamos a mejorar mucho en los siguientes videos. Vamos a mostrar los libros de una mejor manera, incluso con una foto de miniatura de cada uno de ellos y la posibilidad de comprarlos directamente a través de nuestra aplicación. Pero primero enfoquémonos en el proceso anterior. Aquí vamos a mostrar, dependiendo de si el usuario que se ha logueado es un cliente, se va a mostrar mis compras, y si es un usuario administrador, se va a mostrar libros vendidos en un título. Entonces para ello vamos a la vista correspondiente, que es index, y lo vamos a implementar aquí. Vamos a preguntar if current-user.typousuario, que sabemos que ahí tenemos el ID del tipo de usuario. Si esto es igual a 1, significa que estamos con un usuario administrador. Entonces vamos a crear aquí en esta parte un diccionario, data, y vamos a enviar un título que sea igual a libros vendidos. Es el título que se va a mostrar en la parte superior. Y también vamos a indicar aquí libros vendidos, que sea igual a una lista. Esta lista la voy a crear por aquí momentáneamente y la voy a tener vacía. Voy a crear libros vendidos igual a una lista vacía. Bien, solamente indicando los corchetes. Y voy a indicar esta variable aquí. En el caso de que no sea un administrador, voy a poner en esta parte un else para indicar que es un cliente, y voy a copiar esta parte del diccionario de la data que voy a enviar, solamente cambiando, en lugar de libros vendidos, voy a poner mis compras, y crear una variable correspondiente, una lista también vacía por el momento, llamada compras, que voy a enviar a la plantilla. Y este diccionario, que podemos ver aquí, independientemente de si es un usuario cliente o es un usuario administrador, lo vamos a enviar a la plantilla. Voy a enviar data igual a data. Muy bien. De esta manera ya lo tengo mejor implementado. Se está personalizando los datos a mostrar dependiendo de si es un administrador o es un usuario tipo cliente.
Además, vamos a hacer unas modificaciones en index.html para que podamos mostrar los datos que estamos enviando, porque de otra manera no nos sirven para nada. Lo primero que vamos a hacer es, aquí tenemos un primer row, vamos a crear otro, separándolo por una etiqueta hr, y aquí vamos a crear un nuevo div con la clase row, class row, otra fila que estamos creando. Y nuevamente vamos a utilizar, voy a copiarlo para no escribirlo nuevamente, la división que estamos indicando a través de una capa para el sistema de grillas de Bootstrap. Y dentro, un simple h2 que diga lo siguiente. Vamos a hacer referencia a data.título. Bien, hasta allí vamos a probar a ver cómo va todo. Regresamos a la aplicación, cerramos sesión, vamos a acceder con Cecilia y del 1 al 6. Iniciar sesión. Podemos ver que dice aquí mis compras. Podemos ver incluso el HR, la etiqueta HR que crea una división. Pero estamos viendo el mensaje correspondiente a un usuario cliente. Probemos ahora con un administrador que es código facilito y la clave del 1 al 6. Iniciar sesión y dice libros vendidos. Bien, entonces de esta manera estamos personalizando la información a mostrar de acuerdo al tipo de usuario que está con la sesión iniciada. Aparte de esto, dependiendo si es un administrador o es un cliente, se van a mostrar distintos datos. En este caso, cuando es un administrador, se van a mostrar aquí una tabla con los libros vendidos. Y en el caso de ser un cliente, como lo es Alejandro, vamos a acceder, tiene que mostrarse aquí los libros que ya ha comprado. Primero vamos a hacer una comprobación simplemente para ver si es que las listas que estamos enviando desde la vista correspondiente tienen o no datos. Podemos ver en este caso, vamos a regresar a la vista correspondiente, que ambas listas se están enviando vacías. Aquí posteriormente vamos a tener un listado directamente desde la base de datos. Es la idea, que los datos se muestren directamente, se listen desde la base de datos y estos sean dinámicos. Y podemos verlos aquí asignados a cada una de estas listas para poder mostrarlos en la plantilla index. Por ahora vamos a realizar una comprobación solamente en index.html y lo vamos a hacer aquí en esta parte. Terminando este div, esta capa, vamos a indicar lo siguiente. Hacemos la comprobación de if current user tipo usuario.id es exactamente igual a 1, significa que es un usuario administrador. Vamos a tener por aquí un else, porque el único otro caso posible es que sea cliente, y cerramos el if correspondiente. Dentro de esta parte, cuando estamos como administrador, vamos a comprobar lo siguiente. If data.libros-vendidos, si tenemos elementos dentro de esa lista, y la forma de comprobarlo más adecuada sería la siguiente, indicando length, la propiedad length, para saber si la longitud es mayor a 0. Esta es la forma correcta de realizar una comprobación utilizando el motor de plantillas Jinja 2. Aquí estamos comprobando la propiedad length de esta lista, que sabemos que es una lista, y ver si es mayor a 0, para saber si tiene elementos o no. Aquí vamos a indicar un else, porque puede ser que no hayan, y cerramos con un if correspondiente. No te confundas aquí, estos tres elementos son parte de una misma condicional, de un if, else y un if, que están encerrados dentro de un if, que inicia aquí, y termina donde comienza el else. Y el cierre correspondiente de este if está aquí. Así que para evitar confusiones lo que voy a hacer es separar un poco. Ya cuando tengamos todo implementado lo vamos a juntar nuevamente, pero por ahora lo vamos a hacer así, para separar los bloques que estamos creando. Estos bloques de condicionales y verlo de una mejor manera. Bien, cuando hayan libros vendidos aquí vamos a realizar el listado a través de una tabla, pero por ahora no lo tenemos. Solamente vamos a indicar aquí en el caso else, vamos a crear nuevamente una capa, vamos a copiar incluso esta de aquí, la voy a poner por acá, y en lugar de mostrar un dato directamente enviado desde la plantilla, simplemente voy a mostrar aún no existen libros vendidos. Y puntos suspensivos. Aquí voy a cambiar por su correspondiente acute. Bien, grabamos, regresamos a la aplicación, vamos a cerrar sesión y volvemos a ingresar con código facilito. Iniciar sesión y nos dice aún no existen libros vendidos. Esto es correcto porque la lista que estamos enviando desde la vista correspondiente está vacía. Así que este mensaje nos viene muy bien para indicar que aún no existen libros vendidos. De la misma manera vamos a realizar la comprobación para un usuario cliente. Y esto lo vamos a indicar aquí, dentro del else. Así que voy a copiar esta parte para no tener que escribirla toda nuevamente. La voy a ubicar aquí. Y lo que voy a cambiar es que ya no es la lista libros vendidos, sino es la lista compras. Y el mensaje también lo voy a cambiar por aún no has comprado libros. Aún no has comprado libros. Grabamos, regresamos a la aplicación y vamos a iniciar sesión esta vez con Cecilia y la clave del 1 al 6. Iniciar sesión y vemos el mensaje aún no has comprado libros. Todo muy bien hasta allí. Aquí nos falta un punto, simplemente lo voy a agregar por cuestiones de orden, de tener 3 puntos suspensivos y listo. De esta manera hemos ordenado mejor y más que todo personalizado la plantilla index.html para mostrar datos dependiendo del tipo de usuario. Si es un tipo de usuario administrador, se va a verificar si es que existen libros vendidos para mostrarle una tabla correspondiente, la cual va a ir en esta parte. Ya la haremos en su momento. Si no, mostramos un mensaje que diga aún no existen libros vendidos. Lo propio también haremos para los clientes. Vamos a comprobar si existen compras. Si el cliente ya ha realizado compras, se van a mostrar también en esta parte. Ya vamos a implementar la lógica correspondiente en su momento. Pero en el caso de que no existan, mostramos un mensaje que diga aún no has comprado libros. De esta manera, empleando la variable el valor current user, podemos obtener los datos del usuario actual, para personalizar aún más los datos que se van a mostrar dentro de cada una de estas plantillas. Vamos a seguir mejorando nuestra aplicación en próximos videos. Vamos a enfocarnos ahora en el listado de libros. Hasta el momento el listado de libros funciona, podemos ver que se listan directamente desde la base de datos, pero vamos a mostrarlo de una mejor manera, no en una tabla tan simple como lo tenemos hasta ahora. Para comenzar vamos a hacer las modificaciones necesarias en nuestro archivo, en nuestra plantilla HTML, listado-libros. Básicamente vamos a eliminar todo, porque lo que vamos a hacer es utilizar la renderización de plantillas a través de la herencia. Primero vamos a usar extends para poder heredar de la plantilla body.html y vamos a copiar directamente desde index para agilizarnos un poco esta tarea. El block title voy a copiarlo, lo tenemos por acá, y simplemente voy a cambiarle el nombre por listado de libros. Esta vez ya no voy a dejar espacios en blanco y voy a aprovechar también de corregirlo aquí en index. Voy a indicar directamente el nombre del título de la plantilla, de la etiqueta title dentro de cada una de las plantillas. Bien, ya lo tengo aquí en listado de libros también. Y posteriormente voy a crear el block container, que ya lo tenemos aquí también. Voy a ir aprovechando de copiar lo más que pueda para escribir lo mínimo posible. End block es aquí. También voy a crear una capa para poder mostrar
aquí en esta parte lo voy a hacer un div con la clase row para poder mostrar el título de esta página. Voy a utilizar también esta división que ya conocemos para utilizar el sistema de grillas de Bootstrap. Y dentro voy a indicar un h1 con data.título. Este título no lo estamos enviando desde la vista correspondiente, así que vamos a crearlo. Aquí lo tenemos dentro del diccionario y vamos a agregar título, listado de libros. Eso es lo que vamos a enviar en este diccionario para que se pueda mostrar en la plantilla. Bien, vamos a grabar, el servidor se refresca y regresamos a seguir haciendo cambios aquí. Vamos a crear por aquí una etiqueta HR también para realizar una división y posteriormente otro div con la clase row, y aquí es donde vamos a realizar realmente el listado de los libros para mostrarlos en tarjetas. ¿Qué son las tarjetas? Vamos a ir aquí al navegador y vamos a buscar Bootstrap. Accedemos a la página oficial. Voy a acceder a la versión 4.6, que es compatible con la que estamos usando. Vamos a ir a esta parte de componentes, que ya lo conocemos, y vamos a ver cards. Las tarjetas nos permiten mostrar los datos de esta manera, pero lo que vamos a hacer nosotros, aparte de mostrarlos en tarjetas, que son un elemento muy llamativo, vamos a poner una imagen, una miniatura de cada uno de los libros. Para ello vamos a usar también el dinamismo a través del motor de plantillas Jinja 2, pero vamos paso a paso. Para poder crear las tarjetas, que card en español significa tarjeta, podemos ver aquí la forma de hacerlo, pero te voy a enseñar también paso a paso cómo hacerlo directamente en la plantilla. Estamos dentro de este row y aquí vamos a indicar una iteración para l in data.libros, eso ya lo teníamos para poder recorrer los libros, y aquí concluimos con end4. Dentro vamos a indicar la siguiente división, una capa, un div, con la siguiente clase. En realidad podemos copiar esta parte de arriba, pero ya no vamos a tener estas dimensiones. Ahora vamos a cambiar un poco. Solamente cuando estemos en tamaño muy pequeño se van a mostrar con un tamaño de 12 grillas. Cuando estemos en medium vamos a ponerle 6, cuando estemos en large y en extra large vamos a ponerle 4. Aquí se creó el cierre del div innecesario porque este div de aquí corresponde con este de acá. Dentro de este div es donde vamos a crear las tarjetas en sí, las cards. Vamos a comenzar por lo siguiente. Vamos a crear aquí un div con la siguiente clase, class card, con un margin bottom de 4, bien, 4 unidades, y dentro vamos a indicar otro div con la clase card-body. Voy a formatear un poco el código para que se vea mejor, ahí está, ahí lo podemos ver, y dentro de card-body voy a indicar un h5 con la clase card-title, class card-title. Y aquí va a ir el título, así que lo voy a indicar entre doble juego de llaves, l.título. Sabemos que esta propiedad la tenemos dentro de los libros que estamos recibiendo, así que hacer esto es totalmente válido. Por otra parte tendremos un párrafo aquí que tenga la clase cardText, el texto de la tarjeta, cardText. Y vamos a indicar dentro el nombre del autor, l.autor.nombre completo, nombre-completo. ¿De dónde estamos sacando este nombre completo, este método? Ese lo tenemos aquí en autor. Recordemos que es un método que hemos creado y que nos permite mostrar el apellido, coma y los nombres. Entonces estamos utilizando esa funcionalidad. Por último vamos a crear un button que nos permita más adelante realizar la compra y le vamos a poner las siguientes clases propias de Bootstrap, btn, btnblock para que se muestre en todo el ancho posible, btnprimary para que tenga un color azul y vamos a ponerle de texto comprar. Bien, vamos a grabar y ver hasta ahora cómo está funcionando esto. Vamos a regresar a la aplicación. Cerramos sesión y vamos a acceder nuevamente con Alejandro, que es un cliente, iniciar sesión, y aquí tenemos la ruta hacia libros. Vamos a pulsar y tenemos aquí los datos de los libros, que obviamente se están mostrando de una mucho mejor manera. Tenemos el título de cada uno de los libros, el autor correspondiente en el formato de nombre completo y el botón para realizar la compra, el cual vamos a programar mediante JavaScript más adelante para poder crear la compra correspondiente de cada uno de los libros que un cliente podría comprar. Y bien, ¿cómo hacemos ahora para poder mostrar una imagen en miniatura de cada uno de los libros? Para ello te voy a dejar este recurso, el cual tenemos aquí en el escritorio, lo tengo aquí, que son las portadas de los libros. Tengo una serie de imágenes en formato JPG, cada una correspondiente a un libro. Voy a abrir una para poder verla. Podemos ver aquí las miniaturas, están en un tamaño pequeño, pero suficiente para poder mostrarlas en nuestra aplicación web. Y el nombre de cada una de estas imágenes es justamente el ISBN, que es la llave primaria, la clave primaria de la tabla libro. Así que cada imagen en su nombre tiene el ISBN correspondiente, para poder saber a qué libro nos estamos refiriendo. Como el ISBN de cada libro es un dato que tenemos a disposición, vamos a utilizarlo para construir una ruta que vamos a pasarle a una etiqueta IMG, para que pueda mostrarnos la imagen correspondiente a cada uno de los libros. Para comenzar, pues esta carpeta de portadas va a estar disponible para la descarga, voy a copiarla y la voy a pegar dentro de mi proyecto tienda, dentro de la carpeta app, static y dentro de la carpeta IMG, justamente en el nivel donde está Flask, donde está nuestro icono SVG. Bien, ya tengo aquí portadas, obviamente si voy a Visual Studio Code lo voy a ver dentro de la carpeta correspondiente static, IMG, y aquí puedo ver la carpeta portadas con todas las imágenes cuyo nombre es el ISBN correspondiente de cada libro. Así que para poder mostrar la imagen vamos a hacer lo siguiente. Aquí, antes del card body, vamos a crear una etiqueta IMG. Y esta etiqueta IMG va a tener la clase card-img top para que se muestre en la parte superior. Además vamos a darle una altura, un height de 320 unidades. Y un texto alternativo que va a ser igual al título del libro, l.título. Podemos hacer esto también, puedes verlo que Jinja 2 nos permite poner un dato que tenemos de forma dinámica como texto alternativo, simplemente indicándolo entre comillas dobles y el par de llaves correspondientes tanto de apertura como de cierre. Pero nos falta lo más importante, el atributo source que tenemos que indicar aquí para saber cuál es la imagen, dónde está la ruta de cada una de las imágenes. Para ello vamos a utilizar URL-for, que ya lo conocemos, URL-for, vamos a indicar la carpeta static, pero para el file name vamos a tener que hacer aquí algo muy especial, porque la URL que vamos a tener en esta parte la vamos a construir a través del ISBN de cada uno de los libros. Pero aquí en Jinja 2 directamente hacer esta conversión y concatenación es complejo. Para ello vamos a utilizar una de las bondades que también nos permite utilizar Jinja 2, que es crear una variable a través de set. Vamos a indicar una variable llamada URL que va a ser igual a lo siguiente. Vamos a indicar img/portadas y aquí vamos a concatenar l.isbn y vamos a concatenarle también el formato para que sepa que es .jpg, es el formato de cada una de las imágenes. Así que esta variable URL ya la tendremos a disposición para utilizarla en cualquier lugar. Lo único que vamos a hacer es dársela como valor a filename.
Repasemos lo que estamos haciendo. Estamos construyendo una variable llamada URL que va a contener la ruta en la cual se encuentra cada una de las imágenes. Esta concatenación que podemos ver aquí, que estoy subrayando en este momento, no podemos hacerla directamente en esta parte. Se vuelve muy engorroso porque estamos usando también comillas dobles y no es práctico hacerlo así. Una mejor forma es crear una variable llamada URL que se va a crear cada vez que recorremos un libro a través del for y va a contener la ruta, la carpeta IMG, dentro la carpeta portadas y dentro el nombre del ISBN como nombre de imagen con el formato .jpg. Y ese valor es el que pasamos aquí como file name. Bien, vamos a grabar y antes de eso también aquí a este div voy a aplicarle una clase llamada shadow-sm para mejorar un poco la apariencia visual. Grabamos, regresamos al navegador, F5, y podemos ver ahora la miniatura de cada uno de los libros. Vamos a ver que aplica para todos, porque todos tienen su imagen correspondiente, la cual te voy a dejar como carpeta de descarga, como un recurso para que puedas utilizarla y tener el mismo ejemplo que puedes ver en este momento en pantalla. De esta manera hemos podido listar correctamente los libros de una mejor manera, como esperamos que se listen, para que sea muy fácil al momento de pulsar comprar, poder realizar el proceso de compra, y que cada una de las compras realizadas se registre en la base de datos. Todo ello lo vamos a ir viendo en los siguientes videos. Hasta este momento tenemos ya la parte de la plantilla correspondiente al listado de libros, con los libros mostrándose de una manera adecuada. Vamos a aprender ahora a controlar, a manejar errores. Podemos ver en esta parte que si bien estamos controlando con un try except el listado de los libros, aquí solamente estamos haciendo una impresión en consola de la excepción, pero lo ideal sería que se pueda mostrar para que el usuario pueda ver lo que está pasando, o al menos saber que hubo un error. Bien, vamos a comprobar qué pasa si es que alteramos a propósito listar libros. Vamos a hacer que falle la consulta poniendo una X por aquí, por ejemplo. Vamos a grabar. Bien, vamos a regresar al navegador, F5, y vamos a ver que aquí hay un error. Básicamente el error nos dice que la función no retornó una respuesta válida porque pues hubo un error, el try falló y se fue al except. Vamos a ver aquí en la consola que sale el error, pero esto jamás lo va a ver el usuario, y así lo viera no lo va a entender. Lo ideal sería tener una página de errores donde se pueda mostrar en el caso de que exista un error. Entonces vamos a regresar la consulta como estaba para que no falle, pero lo que vamos a indicar aquí es dentro de nuestra vista correspondiente, en lugar de hacer una simple impresión de la excepción, vamos a retornar una plantilla, un render template, y vamos a indicar aquí una ruta errores/error.html. Y lo que vamos a enviarle es el mensaje. Vamos a indicarle un format de ex, la excepción en sí. Esta plantilla aún no existe. Vamos a crearla. ¿Dónde la podemos ubicar? Ya tenemos aquí una carpeta de errores donde teníamos el error 404 y vamos a crear aquí dentro un nuevo archivo llamado error.html. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar las bondades de Jinja 2 para hacer un extends y vamos a heredar de body. Incluso vamos a copiar lo que tenemos dentro de index porque nos ayuda hasta cierto punto. Vamos a copiar toda esta parte de acá. Bien. Solamente cerramos con endblock, aquí que nos falta, y en lugar de index va a ser error. Dentro del block container vamos a mostrar el error en sí. Creamos un div con la clase row y dentro vamos a indicar una división utilizando el sistema de grillas, que también lo tenemos por acá, para tener que escribir lo menos posible, porque ya lo conoces. Y dentro vamos a mostrar mediante un h1 el mensaje, que es el mensaje de error que estamos enviando desde la vista correspondiente. Es el que estamos enviando aquí, mediante mensaje y el formateo de la excepción. Vamos a grabar. El servidor tendría que refrescarse, ahí está, ya lo vemos refrescado. Y vamos a acceder a /libros, vemos que todo funciona bien, pero ahora vamos a hacer que falle a propósito. Entonces vamos a ir a listar libros, vamos a ponerle nuevamente una X por aquí, grabamos, regresamos a la aplicación, volvemos a acceder y vemos todo el mensaje técnico del error que ha ocurrido. Es un error en sintaxis SQL. Esto tampoco sería agradable que el usuario lo vea porque no lo va a entender, pero quería mostrarte cómo podemos hacer para enviar el mensaje de error y poder mostrarlo en una plantilla. Lo único que vamos a modificar en este caso es que en lugar de mostrar el error como tal, vamos a indicar aquí, en lugar de mensaje, un simple ocurrió un error. Lo sentimos. Por poner algo, grabamos, regresamos al navegador, F5, y vemos el siguiente mensaje. Ocurrió un error, lo sentimos. Entonces esto ya es entendible para el usuario. Ya puede saber que algo ocurrió mal y que deberá ingresar en otro momento a la aplicación cuando el error ya se haya arreglado y todo funcione correctamente. Obviamente esto lo podemos arreglar fácilmente porque es un error que hemos creado de forma voluntaria. Si grabamos, regresamos a la aplicación, vamos a ver que este error ya no ocurre más. Pero es una buena práctica crear una plantilla para poder mostrar los errores, porque no sabemos si es que en algún momento nuestra aplicación podría perder la conexión con la base de datos. Y eso es algo que ocasionaría indudablemente un problema. Va a causar un error, independientemente de si nuestra sentencia SQL está correcta o no. Y eso quizá no lo podemos controlar. Así que es una buena práctica tener una plantilla que muestre los errores que pueden pasar y en este caso un mensaje bastante amigable para el usuario que indique lo que ha pasado. Ocurrió un error, lo sentimos. Bueno, el mensaje ya lo borré, pero se vio la funcionalidad que logramos implementar. No olvides tener este tipo de funcionalidades en tus aplicaciones web para que la experiencia del usuario sea la mejor posible. Ahora vamos a enfocarnos en realizar el proceso de compra, en poder programar la funcionalidad para que un usuario cuando inicie sesión en la aplicación, como lo vamos a hacer ahorita con el usuario Alejandro, pueda iniciar sesión, ir a la ruta de libros y al momento de pulsar sobre alguno de los botones de comprar de cada uno de los libros que se muestra, realizar la compra de dicho libro. Vamos a programar esta funcionalidad. Para ello vamos a comenzar viendo que aquí tenemos como parte de los libros el listado de cada uno de los datos y tenemos un botón que tenemos aquí con el texto comprar. Dentro de este botón vamos a realizar la funcionalidad para que cuando el usuario pulse sobre él se realice la compra. Vamos a comenzar primero creando un archivo de JavaScript destinado solamente a manejar la lógica de esta plantilla en específico, de este archivo HTML, y ahí dentro vamos a programar la funcionalidad para, utilizando la Fetch API de JavaScript, poder realizar la comunicación con el servidor y realizar la compra de cada uno de los libros que se desee comprar. Vamos a ir dentro de la carpeta JS y vamos a crear un nuevo archivo llamado listado-libros.js.
Aquí es donde vamos a programar la funcionalidad. Vamos a comenzar importando este documento dentro de nuestra plantilla, porque si no, no va a funcionar. Lo vamos a hacer en esta parte. Recordemos que tenemos un bloque para poder importar documentos JavaScript personalizados. Y se llama Custom.js. Vamos a cerrar aquí el bloque correspondiente y realizamos la importación del documento JavaScript que acabamos de crear. Para ello tenemos que utilizar la etiqueta source. Y dentro vamos a indicar con doble juego de llaves URL-for, que esto ya lo conocemos, para poder importar archivos. Indicamos static, filename para indicar el nombre del archivo. Y vamos a indicar que está dentro de la carpeta JS y se llama listado-libros.js. De esta manera ya lo tenemos importado. Ya está correctamente referenciado este documento JavaScript que acabamos de crear. Ahora vamos a agregar dentro de cada botón una clase en particular para permitir referenciar cada uno de los botones. La clase va a ser btn comprar libro. Esta va a ser la clase que nos va a permitir obtener todos los botones de compra que tengamos. Además vamos a indicarle a este botón un ID. El ID lo vamos a indicar entre comillas dobles, doble juego de llaves, y va a ser justamente el ISBN de cada uno de los libros. Recordemos que de esta manera podemos referenciarlo. Entonces cada uno de estos botones va a tener como ID, como identificador único, el ISBN de cada libro. Recordemos que esto se itera a través de un for que tenemos en la parte superior. Hecho esto, grabamos, regresamos al archivo de JavaScript y vamos a comenzar a seleccionar todos los botones a través de su clase. Para ello vamos a tener document.querySelector, que nos permite seleccionar todos los elementos que tengan la siguiente clase. La clase btn comprar libro, que es la que acabamos de crear e indicar para cada uno de los botones. Y le vamos a poner como nombre a esta constante btns comprar libro, de esta manera. Posteriormente vamos a agregarle a este conjunto de botones que tenemos seleccionados, utilizando for each, vamos a agregarle a cada botón un evento de escucha, btn.addEventListener sobre el evento click, y vamos a lanzar una función anónima para cada uno de ellos, y aquí vamos a llamar a una función llamada confirmar compra, una función que todavía no tenemos creada, pero la vamos a crear en un momento. Para que esto funcione cuando se cargue el documento, tenemos que utilizar esta sintaxis que ya conocemos. Voy a copiarla y voy a borrar estas instrucciones que no pertenecen a este documento, y todo esto lo voy a copiar dentro. Bueno, lo voy a cortar y pegar aquí dentro. Entonces ya tengo esta lógica implementada para que se ejecute cuando se cargue el documento. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a repasar. Estamos seleccionando todos los elementos, en este caso son botones, que tengan la clase btn comprar libro, y lo estamos almacenando en esta constante, btn es comprar libro. Después, utilizando un for each, estamos recorriendo cada uno de los elementos, y a cada elemento que se encuentre, que sabemos que es un button, por eso le he puesto btn como abreviatura, le vamos a agregar un evento de escucha, para que cuando se pulse sobre clic, se lance esta función, que por ahora solamente tiene una instrucción, la llamada a la función confirmar compra, la cual todavía no tenemos implementada, pero lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a crear aquí la función confirmar compra, que va a ser igual a una función flecha, que va a realizar la siguiente lógica. Aquí vamos a usar la Fetch API. Voy a ponerla por aquí, Fetch API, que es una funcionalidad introducida en JavaScript para poder hacer el consumo de APIs de manera remota, a través de JavaScript puro, sin librerías o frameworks adicionales, solamente utilizando las propias funcionalidades nativas de JavaScript. Además vamos a utilizar dos palabras, async y await, que nos permiten controlar el flujo de ejecución en procesamientos asíncronos. Todos estos conceptos son propios de JavaScript. Te recomiendo que si no los tienes muy reforzados, puedas consultar el curso profesional de JavaScript que tienes aquí en código facilito. Pero bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a indicar que esta función va a ser asíncrona y vamos a hacer una llamada a fetch. Aquí dentro de fetch tenemos que indicar la ruta hacia la cual vamos a hacer la petición. Recordemos que la ruta raíz de nuestro proyecto es esta, es localhost o bueno, 127.0.0.1, puerto 5000. Esa ruta tenemos que indicar aquí. Bien. Y vamos a acceder dentro de esta ruta a una ruta llamada comprar libro, que aún no tenemos creada. Ya la vamos a crear en un momento y la vamos a implementar. Pero como segundo parámetro vamos a pasar una serie de opciones. Estas opciones nos van a permitir indicar el método de envío, el modo, los encabezados para también enviar el token cuando se necesite y el cuerpo de la petición. Bien, adicionalmente vamos a indicar que vamos a esperar por la respuesta de esta petición. Await fetch. Con esta palabra estamos indicando que vamos a esperar por el resultado de esa petición. Bien, ¿y en qué va a consistir? Vamos a indicar el método, que va a ser igual a post. Vamos a enviarlo mediante post. Después el modo, vamos a indicar que es del mismo origen, same-origin, y también las credenciales. Vamos a indicar que son same-origin. Por otra parte, el headers, los encabezados. Aquí vamos a tener un objeto, aquí es con dos puntos, un objeto en el cual vamos a indicar el content type, el tipo de contenido que esperamos obtener, vamos a indicar que sea en formato JSON, application/JSON. Y también vamos a enviar el token a través de x-csrf-token, y por ahora vamos a tener un valor vacío. Ya lo vamos a modificar en un momento. Después de esto vamos a indicar el body, el cuerpo de la petición. Aquí vamos a hacer un JSON.stringify de lo siguiente. Vamos a indicar aquí un objeto en el cual vamos a indicar el ISBN del libro y aquí vamos a tener el ISBN del libro seleccionado. Para eso vamos a crear en la parte superior una variable que nos sirva para almacenar ese valor. Lo voy a ubicar por aquí. Voy a crear ISBN libro seleccionado que al inicio sea igual a null. Libro seleccionado. ¿Y cuándo va a obtener su valor esta variable? Aquí, cuando pulse clic sobre alguno de estos botones, vamos a indicar que sea igual a this.id. Significa al elemento que estamos referenciando a su ID. ¿Por qué al ID? Porque podemos recordar que aquí tenemos como ID cada uno de los ISBNs de cada libro. Así que cuando pulsemos clic sobre alguno de estos botones, se va a hacer referencia a su ISBN, porque es su identificador. Bien, ya lo tenemos entonces aquí almacenado y modificado ese valor. Así que este ISBN libro seleccionado es lo que vamos a indicar aquí como cuerpo de la petición. Hecho esto, vamos a indicar aquí .den para indicar la respuesta, response, y aquí una función flecha. Y preguntamos lo siguiente: si response.ok no es true, es decir, negando este valor, vamos a hacer un console.error, indicando pues un texto que diga error, para saber que algo pasó y no se logró concretar la compra del libro. Pero si no, vamos a retornar la respuesta convertida a JSON. Posteriormente, tenemos otro den en el cual vamos a indicar data,
Y aquí en principio podríamos poner un console.log que diga libro comprado. Vamos a ir mejorando este procedimiento, pero vamos a dejarlo hasta este punto. Por último, creamos un catch en el cual vamos a atrapar un error en el caso de que exista y lo mostramos mediante console.error. Usamos template string para indicar error, dos puntos, y vamos a concatenarlo aquí. El error que se haya obtenido del servidor. Vamos a grabar y ahora vamos a preparar la ruta necesaria donde vamos a recibir esta petición y la vamos a procesar. Para ello vamos al archivo init y vamos a crear después de libros otra ruta en la cual vamos a indicar app.route y recordemos que le pusimos /compra libro. Y vamos a indicar methods para indicar el método que se puede permitir. En este caso va a ser post. Indicamos que necesitamos un login require en esta ruta y posteriormente creamos comprar-libro. Va a ser la vista que se va a encargar de realizar este procesamiento. Y aquí vamos a aprender un nuevo concepto. La data la estamos enviando desde el archivo correspondiente en formato JSON. Estamos enviando el libro seleccionado mediante la llave ISBN. Así que tenemos que recibir este cuerpo de la petición también como JSON para poder obtener los datos que estamos enviando. También debemos tener en cuenta que tenemos que indicar el token para que esta petición sea válida. Bien, vamos a enfocarnos primero en armar esta lógica y posteriormente modificaremos el token para que se pueda enviar, recibir y procesar correctamente. Para comenzar vamos a crear una variable llamada data-request que sea igual a la petición getJSON. Aquí tenemos un método, una funcionalidad que nos permite obtener el JSON enviado como parte del cuerpo de la petición. Vamos a imprimirlo solamente para ver qué es lo que tiene data-request y posteriormente vamos a crear un diccionario en el cual vamos a albergar los mensajes correspondientes al éxito de la operación de compra o en el caso de que exista un error el mensaje correspondiente. Después vamos a intentar mediante un try hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí una instancia de la clase libro que sea igual al libro, al constructor de la clase libro y aquí vamos a indicar los parámetros necesarios para poder instanciar un libro. Pero este proceso también lo dejaremos para un momento. Por ahora lo voy a comentar y simplemente voy a indicar que dentro del diccionario data voy a crear una variable llamada éxito que sea igual a OK o a true. Vamos a ponerle directamente true. En el caso de que exista un error vamos a capturar la excepción as x y vamos a indicar en lugar de éxito como verdadero lo vamos a indicar como falso. Y vamos a pasar dentro de la data un mensaje en el cual vamos a indicar la excepción formateada. Format y le pasamos la excepción. Ahora necesitamos retornar ya no una plantilla, sino una respuesta en formato JSON. Y para ello tenemos una funcionalidad dentro del framework Flask que nos permite convertir cierto diccionario a JSON. Vamos a utilizarlo. Vamos a retornar JSONify y le vamos a pasar la data, el diccionario que tenemos aquí. Y para que esto funcione tenemos que importarlo directamente desde Flask. Bien, aquí lo tenemos, con esto ya funciona. Entonces lo que estamos haciendo hasta el momento para comprobar los datos que vamos a poder obtener y con los cuales vamos a trabajar es recibiendo la data en formato JSON, la estamos convirtiendo y almacenando en la variable data-request. Después estamos imprimiendo esta data para poder verla en consola en un momento y ver qué datos estamos recibiendo. Posteriormente vamos a intentar crear una instancia de libro, pero esto todavía no lo vamos a hacer. Simplemente estamos retornando una respuesta exitosa, como que todo ha ido bien, bajo un atributo éxito de un diccionario llamado data. Y esa respuesta finalmente la vamos a retornar en formato JSON. ¿Por qué la vamos a retornar en formato JSON? Porque esta respuesta va a ser recibida por la petición que hemos hecho. Va a ser recibida en esta parte, en response, y vamos a comprobar si es que todo ha ido bien. Posteriormente haremos una conversión a JSON de los datos obtenidos para poder ver si es que fue exitosa o hubo un fallo dentro de la operación. Vamos a ir explicando cada uno de estos conceptos, pero solamente nos falta por ahora modificar el tema del token, poder asignarlo para que se envíe correctamente y la petición se procese. Para ello vamos a crear dentro de nuestra plantilla, después de cerrar el bucle for, un input, vamos a crear aquí un input, type, hidden, que esté escondido, que esté oculto, y va a tener el siguiente nombre, csrf-token, y el siguiente value, el siguiente valor. ¿Qué valor va a tener? Vamos a indicar entre comillas dobles y doble juego de llaves, el siguiente valor, csrf-token, y los paréntesis correspondientes. De esta manera, esto ya lo vimos también cuando hicimos el tema de login, cuando hicimos el proceso de login, estamos viendo que podemos obtener el token personalizado para cada formulario. En este caso lo vamos a utilizar para poder enviar correctamente la petición a través de la Fetch API y que sea recibida por la vista correspondiente para realizar el proceso de compra. Bien, vamos a grabar aquí, ya terminamos en cuanto a esta parte, y vamos a obtener este valor a través de JavaScript. Para ello vamos a crear en esta parte una constante llamada csrf-token que sea igual a document.querySelector y vamos a seleccionar mediante este selector los inputs que tengan como name csrf-token y vamos a obtener su valor con .value. Listo. Con esto ya tenemos todos los datos necesarios. Entonces esta constante la voy a pasar como parte del encabezado de la petición, justamente aquí. Bien, hasta allí ya tenemos toda la lógica implementada. Vamos a comprobar y verificar si hay algún error que tengamos que mejorar. Vamos a detener nuestra aplicación y vamos a volver a iniciarla para evitar que algo no se cargue correctamente. Así que ahora vamos a ir a /libros, podemos ver que estamos aquí, y vamos a abrir la consola con la tecla F12 para poder ver aquí algún mensaje que necesitemos. Bien, entonces aquí es donde vamos a ver los mensajes que pueden haber de éxito o fallo. Vamos a comenzar pulsando clic sobre el primer libro, comprar, y tenemos un primer error. Vamos a ver a qué se debe. Parece que se debe a que no he encontrado la ruta correspondiente. Aquí estamos indicando comprar libro. Vamos a ver cómo lo tenemos acá. Este es el error, lo tenemos como compra libro. Ahora sí, vamos a grabar. Bien, este tipo de problemas es bueno que pasen para ir entendiendo por qué suceden y listo, ya está arreglado. Vamos a regresar, pulsamos F5 para recargar la página y vamos ahora a intentar nuevamente con el libro 1. Vemos que nos indica libro comprado, podemos ver aquí en la consola. Pero más importante que eso es ver aquí en la consola de Visual Studio Code el dato que hemos enviado. Tenemos aquí el ISBN. Esto es importante porque nos indica claramente que el ISBN ha sido enviado correctamente y lo estamos recibiendo aquí, como la data la cual fue obtenida y convertida a JSON. Entonces con esta certeza ya sabemos que el ISBN está llegando y podemos utilizarlo para crear una instancia de la clase libro. Y es justo lo que vamos a hacer ahora. Podemos descomentar esta parte y como el primer parámetro es justamente el ISBN, el primer parámetro que necesita el constructor, vamos a obtenerlo de data request y como esto es un diccionario vamos a acceder a ISBN. Los otros 4 valores los vamos a pasar como non. No nos sirven porque lo único que queremos es el ISBN para poder realizar la compra. Borramos este print que ya no nos sirve para nada por ahora y vamos a crear también una instancia de la clase compra.
compra, y el constructor de la clase compra requiere de 4 parámetros. El primero es el UUID, es un código único que lo vamos a pasar como non porque no lo sabemos. Justamente este proceso es para poder crear una nueva compra. No sabemos qué índice único va a tener. El segundo parámetro sí, es el libro. Y el tercer parámetro es el usuario que realiza esta compra. Y eso lo obtenemos con current user. Esto ya lo conocemos. Entonces ya tenemos una instancia de la clase compra. Vamos a repasar aquí en Models, Entities, vamos a ver la clase compra y podemos ver que requiere de esos parámetros. Fecha no porque tiene el valor por defecto de non. Y recordemos que esta fecha se guarda automáticamente en la base de datos. El sistema gestor se encarga de ella, así que no necesitamos proveerla. Bien, ya tenemos las instancias necesarias y lo que nos falta es crear un proceso y vamos a crearlo dentro de modelo compra llamado registrar compra. Y le vamos a pasar justamente la compra que acabamos de crear, la instancia de la clase compra y también la variable de conexión. Este método nos va a devolver true o false, así que el resultado de este método podemos asignarlo directamente a lo que va a albergar data éxito, la propiedad de éxito del diccionario data. Lo que nos faltaría sería implementar esta lógica dentro del modelo compra, que tampoco lo tenemos creado. Vamos a crearlo en este momento. Y tampoco olvidar que para que funcione la instancia del libro, la instancia de compra y poder también utilizar modelo compra, necesitamos importarlos. Así que vamos a ir a la parte superior y aquí lo vamos a realizar. Pero antes de eso creemos de una vez dentro de Models el nuevo archivo llamado modelo compra.py. Y aquí vamos a trabajar en un momento, pero vamos a importar para no olvidarnos lo que necesitamos. Y para seguir el orden alfabético vamos a importar acá modelo compra, y también la clase correspondiente que vamos a crear en un momento. Y las entidades necesarias, tanto compra como libro. Compra, libro, bueno, y usuario que ya lo estábamos usando anteriormente. De esta manera quedarían correctas nuestras importaciones. Vamos a trabajar ahora sobre modelo compra. Creamos una clase llamada modelo compra, la cual va a tener un método llamado registrar compra, que es el que hemos creado, y que va a recibir la variable de conexión y la instancia de la clase compra. Aquí vamos a intentar, creamos un cursor, que sea igual a db.connection.cursor, y después la sentencia SQL de inserción. Aquí vamos a usar insert into, la tabla compra, y sobre los siguientes campos, UUID, el libro-ISBN, usuario-ID. Y los valores que vamos a indicar van a ser el UUID, el ISBN del libro y el ID del usuario. Pero para que esto se vea mejor, de una vez lo voy a ordenar en 2 líneas, de esta manera. Como primer parámetro voy a pasar la función UUID, que ya la conocemos, la vimos en su momento. El segundo parámetro va a ser el ISBN del libro, que lo voy a concatenar posteriormente. Y tercero va a ser el ID del usuario. Vamos a indicar aquí un format, y como tenemos una instancia de la clase compra, compra.libro.isbn. De esta manera estamos sacando el ISBN del libro de la compra. Y como segundo parámetro, compra.usuario.id. Con esto ya tenemos los datos necesarios. Después haremos cursor.execute y pasamos la sentencia SQL. Finalmente, de la conexión, db.connection, utilizamos el método commit para poder confirmar los cambios que hemos hecho, la inserción que acabamos de hacer. Por último, vamos a retornar un true, porque este método registrar compra necesita devolver true o false para saber que todo ha ido bien o algo ocurrió mal. También indicaremos un bloque de exception as ex, y aquí levantaremos, en el caso sea necesario, una excepción, y convertimos este método en un método de clase a través del decorador correspondiente. Y listo, esto es todo en cuanto al proceso de compra. Repasemos lo que estamos haciendo. Creamos un cursor, creamos la sentencia SQL correspondiente, en la cual vamos a concatenar el resultado de la función UUID, que es propia de MySQL. Vamos a concatenar también el ISBN del libro, que está como parte de la compra, y también el ID del usuario, que está como parte de la compra. De esta manera tenemos la sentencia de inserción correctamente estructurada. Acto seguido, vamos a ejecutar la sentencia y confirmamos a través de commit que esta sentencia se guarde correctamente. Por último, retornamos un true. De esta manera quedaría este método registrar compra. Vamos a regresar a init, y bien, ya tenemos aquí importado todo lo necesario. Vamos a la vista correspondiente, aquí está, y todo debería ir bien. Vamos a grabar, el servidor se refresca, regresamos y vamos a ver si es que ocurre un error o no. Refrescamos y ahora vamos a intentar pues crear ya una compra en sí, comprar, y nos dice libro comprado. Podemos ver que nos dice libro comprado, pero la forma de comprobar si esto correctamente ha funcionado es que vayamos a la base de datos y vamos a ir a la tabla compra. Y vemos que tenemos un registro que se ha creado hace un momento. Tenemos ahí la fecha, la hora, tenemos el ISBN del libro, el usuario que ha realizado, el ID del usuario que ha realizado la compra y el identificador único creado con UUID. Vamos a crear otra compra para ver que funciona correctamente. Esta vez vamos a comprar este libro de aquí. Clic. Podemos ver el mensaje del libro comprado 2 veces, regresamos a la base de datos y vamos a volver a acceder a esta tabla. Y podemos ver que tenemos 2 registros, con solamente unos segundos de diferencia porque los hemos ejecutado de forma continua. Así que con esto tenemos ya la certeza de que nuestro proceso de compra está funcionando correctamente y estamos registrando una nueva compra en la tabla correspondiente, en la tabla compra. Toda esta lógica la hemos realizado a través de la creación de una vista correspondiente que se encargue de realizar este procesamiento, que es la vista comprar libro, y que retorna la respuesta en formato JSON hacia la petición que fue realizada desde JavaScript, utilizando la Fetch API. Sin olvidar que enviamos como cuerpo de la petición el ISBN del libro y también el token para que pueda funcionar correctamente. Ahora vamos a perfeccionar el proceso de compra, más que todo en cuanto a la parte procedimental, en cuanto a la parte de interacción con el usuario. ¿A qué me estoy refiriendo? Podemos ver que actualmente en nuestra aplicación solamente con pulsar comprar se realiza el proceso, y no tenemos un mensaje de confirmación llamativo que podamos ver, ni tampoco tenemos quizá un cuadro de confirmación de la compra, porque puede ser que pulsemos clic sobre alguno de estos botones de manera no intencional, o que quizá nos equivoquemos en el libro que deseamos comprar. Entonces vamos a crear una funcionalidad para poder mejorar el aspecto visual de este proceso. Para ello vamos a usar una librería llamada Sweet Alert. Aquí la podemos ver, la tenemos como un proyecto de GitHub. Vamos a ver que una alerta normal de JavaScript es de esta manera, pero si utilizamos una de las alertas que nos provee esta librería, podemos verla de esta manera.
Y aquí tenemos toda la documentación oficial. Existen muchos ejemplos que podemos ir probando para ver cómo se ven. Y nos vamos a apoyar en esta librería para poder mejorar el aspecto visual del proceso de compra. Así que nos vamos a dedicar a esto en este episodio de este bloque. Esta librería te la dejo ya lista, aquí la tengo en el escritorio, para que la puedas utilizar, descargar y utilizar. La voy a pegar dentro del proyecto tienda, específicamente en la carpeta static, en la carpeta lib, y aquí la voy a tener a la altura de Booster, para tenerla a disposición en el proyecto. Entonces vamos a referenciarla dentro de la plantilla listadolibros.html. Específicamente aquí, la vamos a listar, la vamos a referenciar antes del listado de libros. Vamos a indicar solamente el cambio aquí en la ruta, a lib suite alert 2-9.10.0 / al archivo JavaScript llamado suitealert.all.min.js. Bien, ya lo tenemos referenciado. Vamos a regresar a la documentación de SuiteAlert y vamos a ver que la forma de poder mostrar notificaciones es muy similar. Básicamente necesitamos de una función con ciertos parámetros. Así que para automatizar y organizar mejor el código, voy a crear un archivo que se encargue solamente de esa función. Lo voy a crear dentro de JS y lo voy a llamar notificación SuiteAlert, o su abreviatura que es swal.js. Pulso un Enter y voy a crear aquí una función en forma de una constante llamada notificación SuiteAlert, o la abreviatura que es swal, y va a recibir los siguientes parámetros. Va a recibir el title text, el título del texto, va a recibir el texto en sí, un icono y también un botón de confirmación, confirm button text. Aquí vamos a indicar una función flecha y dentro vamos a tener swal.fire, y dentro de un objeto vamos a indicar los siguientes valores: tile text, que sea igual a tile text, el texto que sea igual al texto, icon que sea igual a icon, y el botón de confirmación que sea igual a ese botón de confirmación. Con esto queda la función correctamente implementada para realizar las notificaciones. Esto de aquí lo he obtenido de la documentación oficial. Solamente lo he abstraído en un documento JavaScript que se encargue únicamente de esta función. Más adelante, pasándole los parámetros correspondientes, podremos utilizar cada uno de los estilos de notificación que esta librería nos provee. Así que también vamos a referenciar a este archivo. Y lo voy a referenciar después de SuiteAlert. Y aquí lo tenemos. El nombre es... Voy a copiarlo para no equivocarme y lo voy a pegar aquí en esta parte. Ahora que tenemos ya correctamente importada la librería SuiteAlert y tenemos la función necesaria abstraída en un documento JavaScript, vamos a enfocarnos en nuestro documento listado-libros.js. Para crear un cuadro de confirmación de una acción, un cuadro emergente en el cual confirmemos que deseamos realmente comprar un libro, tengo ya esta funcionalidad, la cual dejaré a tu disposición para que la puedas descargar y también quedará como parte del código fuente. Voy a seleccionarlo todo, copiarlo y lo voy a ubicar dentro de la función confirmar compra. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es indicar como título, confirma la compra del libro seleccionado, indicamos que no tenemos campos de entrada, vamos a mostrar un botón de cancelación y el botón de confirmación va a tener el texto comprar. Y mostraremos un cargador, una especie de barra de progreso que nos va a ir informando mientras la petición está siendo procesada. Esto nos va a ser útil más adelante para el proceso del envío de email, porque también está contemplado que cuando se realice la compra de un libro, se envíe un email de confirmación al administrador o a una dirección de correo en particular para confirmar que se ha comprado un libro. Dentro de preconfirm, aquí tenemos ya una función que va a ser manejada como asíncrona. Vamos a cortar y copiar todo lo que tenemos aquí como parte de la petición. Ya lo tengo cortado y lo voy a ubicar dentro. Aquí justamente en esta parte. Voy a formatear un poco el código y también para que se pueda ver mejor voy a detener un momento el servidor, voy a cerrar la consola y listo. Aquí tenemos la función. Ya no necesitamos que sea asíncrona en este punto. Solamente va a ser asíncrona dentro de esta función que se encarga de realizar la llamada en sí. Y esta función necesita que se retorne la respuesta de esta petición, así que le vamos a poner la palabra return antes de la llamada a la petición. También modificaremos los mensajes. Estamos mostrándolos a través de console.log o console.error. Vamos a cambiarlo y vamos a utilizar notification usual, pasándole el parámetro error, en este caso es un error. Vamos a pasarle como segundo parámetro de la respuesta el status text, el texto del estado. El icono va a ser un icono de error y el botón va a tener el texto cerrar. Y así vamos a hacer con los demás mensajes. También aquí en esta parte, cuando tengamos un error también. Solamente vamos a cambiar aquí que esto es un error, porque es el error que estamos atrapando como parte de la promesa aquí en catch. Y cuando haya éxito vamos a poner entre símbolos de admiración, éxito, en mayúscula, bien, con la E en mayúscula. Y el texto va a ser libro comprado, libro comprado. El icono va a ser de éxito, es un icono success, y va a tener por aquí OK, simplemente para cerrar ese mensaje de alerta. Vamos a guardar y ahora tenemos que volver a ejecutar nuestra aplicación. Python manage.py run server. Regresamos al navegador. Vamos a ir a cerrar sesión para ingresar con otro usuario. Vamos a ingresar esta vez con Cecilia. Iniciar sesión, ingresamos a libros y una buena práctica sería pulsar control F5 para volver a cargar el archivo con todos los documentos que está referenciando. Vamos a comprar ahora este libro, Conversación en la Catedral. Vemos que sale este cuadro de alerta que nos dice confirma la compra del libro seleccionado y aquí podemos o pulsar comprar o pulsar en cancelar. Si pulsamos en cancelar, la acción no se ejecuta y tampoco vamos a ver una nueva compra. No se ha registrado nada, no se ha realizado el proceso de compra. Pero ahora vamos a regresar y vamos a comprar este libro de aquí, El General en su laberinto. Comprar y vemos éxito, libro comprado. OK. Bien, vamos a ver si realmente se realizó la compra. En la base de datos volvemos a acceder a la tabla compra y podemos ver que se ha realizado la compra correspondiente. Aquí lo tenemos con la fecha y hora exacta. Y podemos ver que el ID del usuario esta vez es 3 porque estamos con otro usuario cliente. Y con esto hemos mejorado visiblemente la apariencia de nuestro proceso de compra. En cuanto a la lógica, todo sigue funcionando tal cual, pero ahora tenemos un cuadro emergente que nos permite confirmar o cancelar una compra. Esto hace que el proceso sea mucho más amigable para el usuario final. Y para concluir vamos a realizar una mejora en la cual se encuentra la ruta hacia la cual vamos a enviar la petición. Existe dentro de JavaScript el objeto window y dentro hay un atributo llamado origin que nos permite obtener el origen donde se está desplegando un documento HTML. Así que vamos a cambiar aquí, vamos a borrar la URL y vamos a indicar mediante template string lo siguiente. Vamos a indicar window.origin, que esto nos permite obtener la ruta donde se está ejecutando la aplicación y solamente le vamos a pasar / comprar libro.
Y para que puedas ver que esto es cierto, voy a utilizar aquí un simple console.log para poder mostrar en consola lo que este valor nos retorna. Bien, vamos a grabar, regresamos a la aplicación, F5, y ahora vamos a comprar otro libro por aquí, La ciudad y los perros. Comprar, libro comprado con éxito. En este caso no se mostró el mensaje porque no refresqué correctamente, voy a pulsar control F5 y ahora sí voy a comprar La fiesta del chivo, comprar. Y podemos ver que efectivamente aquí tenemos en la consola la ruta. Podemos ver http://127.0.0.1 puerto 5000, que es lo mismo que tenemos aquí en esta parte, solamente que ya lo estamos obteniendo y asignando de una manera más ordenada, mediante el valor de origin obtenido directamente desde el objeto window, desde el objeto ventana. Recordemos que el objeto ventana es manejado directamente a través de JavaScript y nos permite obtener este tipo de valores. Con esto queda mucho más ordenado el proceso de compra. Ya tenemos un cuadro de confirmación y también podemos cancelar la compra de un libro, si es que nos equivocamos o no es el libro que deseamos comprar. Todas las mejoras realizadas son en pro del usuario, para que el usuario tenga una mejor experiencia al utilizar nuestra aplicación web. Hasta el momento, el proceso de compra funciona muy bien. Vamos a realizar algunas mejoras que quedaron pendientes y vamos también a ver cómo poder listar los libros comprados por un usuario en particular, por un usuario de tipo cliente. Esto se tendría que ver en la página index. Pero bien, aquí donde están los libros, vamos a hacer que en esta parte aparezca también el precio de cada libro, porque lo estamos listando y sería bueno poder mostrarlo. Para ello vamos a dirigirnos a la plantilla listado-libros y lo vamos a indicar aquí, justo al lado del título. Para ello vamos a indicar una etiqueta spam en esta parte que tenga el siguiente estilo. Voy a poner aquí un estilo en línea, float right, para que flote a la derecha. Y dentro de la etiqueta voy a indicar el símbolo de soles, que es, bueno, una moneda que voy a usar en este momento, la moneda de Perú, y voy a indicar L.precio. Aquí pues podría cambiarlo a cualquier otra moneda. Esto en realidad no tiene nada que ver con el ejercicio en sí, pero vamos a dejar esta moneda por ahora. Voy a grabar, refresco la aplicación, F5, y puedo ver que ahora aparece el precio de cada uno de estos libros. Y esto lo hace más llamativo para el usuario final, que va a poder ver también el precio de cada uno de los libros. Por otra parte, vamos a hacer otra mejora en cuanto al archivo listado-libros.js. Acá tenemos una data que estamos devolviendo, la cual es la respuesta convertida a JSON. Aquí vamos a hacer la siguiente comprobación. If data.éxito, si lo que tenemos en éxito dentro de la respuesta es verdadero, entonces vamos a imprimir este mensaje. Caso contrario, vamos a mostrar un mensaje de alerta. Voy a copiar esta notificación y voy a cambiar aquí por alerta, y el texto va a ser data.mensaje. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ahorita lo vamos a entender mejor analizando init.py. Voy a indicar aquí un warning para que tenga ese icono y el OK, bueno, los signos de admiración. Y listo. Entonces esto que estamos indicando aquí es una comprobación para ver si es que la variable éxito, que viene desde la respuesta en JSON provista por la vista correspondiente, la cual tenemos aquí en esta parte al momento de comprar libros, tenemos una data en la cual vamos a retornar dentro de la llave éxito, vamos a indicar o true o false, solamente para saber si es que hubo éxito en el registro de la compra o no. Por lo tanto, eso es lo que estamos verificando en esta parte. Ver si hay éxito, entonces mostramos el mensaje libro comprado. Si no, vamos a mostrar data.mensaje. ¿Y qué tenemos en data.mensaje? Tenemos el formateo de la excepción que haya ocurrido en el caso de que ocurra. Y bien, estas son las dos mejoras que teníamos que hacer en este punto. Ahora vamos a enfocarnos en el index para que en este punto listemos las compras de un usuario. Ya tenemos compras registradas. Eso lo podemos ver en la base de datos. Vemos que tenemos 5 compras registradas. 2 del usuario con ID 2 y 3 del usuario con ID 3. Vamos a hacer que esas compras se listen en el index. Cuando un usuario ingrese, aquí se van a visualizar los libros que ya ha comprado. Para ello, ya tenemos aquí preparado el procesamiento de esta lista, que vamos a llenar esta lista compras con el resultado de una consulta. Modelo compra, punto, listar, compras, usuario. Y le vamos a pasar db y current user. ¿Por qué? Porque aquí vamos a listar las compras que haya realizado un usuario en específico. ¿Qué usuario? El usuario que actualmente esté logueado, es decir, current user. Así que los vamos a listar y vamos a tener aquí este método llamado listar compras usuario, que aún no existe. Entonces esto debemos crearlo dentro de modelo compra. Voy a abrir el archivo modelo compra, aquí está, modelo compra.py, y aquí vamos a crear, vamos a definir listar-compras usuario, vamos a pasarle la variable de conexión db y el usuario del cual deseamos listar sus compras. Vamos a copiar este bloque de aquí para no tener que escribirlo todo nuevamente, básicamente lo que es el try, ya está, lo tenemos aquí, y vamos a cambiar la consulta, esto sí lo vamos a cambiar de todas maneras, y también los datos que vamos a pasar en el format como parte de la consulta. Por ahora vamos a borrar estas líneas y vamos a enfocarnos en la consulta. Lo que vamos a hacer es un select, vamos a seleccionar todo lo que tengamos en la tabla compra, voy a poner aquí from compra con un alias com, join libro con un alias lib, on com.libro-isbn igual a lib.isbn. Esto lo voy a ordenar un poco en la siguiente línea y voy a tener también una cláusula where, en la cual voy a indicar where com.usuario-id sea igual al ID de cada uno de los usuarios. Vamos a ir a la base de datos y vamos a ver que aquí en la tabla compra tenemos el ID de los usuarios. Entonces tenemos que igualarlo a este valor. Vamos a regresar y aquí vamos a indicar llave 0 para poder formatear en este punto usuario.id y poder concatenar el ID de cada uno de los usuarios. Y dentro del select vamos a seleccionar la fecha de la compra, com.fecha, el lib.isbn, el ISBN de cada uno de los libros, también el título de estos libros, lib.título, y por último lib.precio, porque estos datos vamos a querer mostrarlo en index. Después de haber ejecutado la consulta, vamos a tener aquí data que va a ser igual a cursor.fetchAll, esto ya lo conocemos y lo hemos explicado en su momento, y vamos a tener una lista vacía por ahora de compras. Y aquí vamos a hacer un for row in data, y el proceso de lectura que también ya conocemos. Aquí vamos a crear instancias de la clase libro y de la clase compra, para poder llenar la lista de compras. Para ello, ambas clases deberían estar importadas, y las vamos a importar en la parte superior. From.entities.compra, import compra, y también vamos a importar libro, para poder trabajar sin ningún problema. Libro
y también lo tenemos que importar aquí. Ok, listo, ya está. Ahora, dentro del for vamos a indicar lib es igual a libro y vamos a pasarle los datos que necesitamos. El ISBN lo encontramos en row en la posición 1. Row 1, el título, row 2, el tercer y cuarto parámetro los vamos a indicar como non y el último va a ser row 3, que es el precio. Y por otra parte vamos a tener com, que es igual a compra, y vamos a indicar non, el libro, el usuario que viene como parámetro a este método y por último la fecha que la tenemos en la posición 0, row 0. ¿Por qué estamos pasando non aquí? Vamos al constructor de la clase compra y vamos a ver que es el UUID. Por ahora no lo necesito, no lo voy a mostrar en el index, así que simplemente no lo estoy leyendo y lo paso como non. Una vez hecho esto, compras.append com. Entonces con este procesamiento ya vamos a tener las listas de las compras, hechas por cada uno de los usuarios. Vamos a terminar indicando que es un class method con el decorador correspondiente. Y si todo ha ido bien, esto debería funcionar. Entonces vamos a regresar aquí a nuestra aplicación, cerramos sesión y vamos a ingresar con Alejandro y la clave correspondiente. Iniciar sesión y tenemos un error aquí. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que nos hemos olvidado de retornar las compras. Es algo muy importante porque si no, nada de esto va a funcionar. La lista la podemos estar leyendo correctamente, pero no la estábamos retornando en ningún punto. Una vez refrescado el servidor, vamos a regresar. Voy a regresar a el login, pongo la clave correspondiente, iniciar sesión y vemos aquí mis compras. Pero no sale nada. Tampoco vemos el mensaje de que aún no ha realizado compras. Y eso está bien porque se está validando en esta parte dentro de la plantilla. Vamos a abrir index.html, que lo tenemos por acá. Se está comprobando en la parte de mis compras, que está por aquí, justamente aquí, que esta lista sí tiene elementos. Su longitud es mayor a 0. Entonces, en esta parte, justamente aquí, dentro de este if, es donde vamos a tener que realizar el listado correspondiente. Y como vamos a usar la misma presentación de los libros para la venta, vamos a copiar esa estructura HTML para poder mostrarla aquí. ¿Dónde la tenemos? La tenemos en listado libros.html. Justamente aquí en esta parte. Así que voy a copiar desde el for toda la estructura que itera esa lista, la voy a copiar y la voy a ubicar aquí dentro de index, solamente haciendo unos cambios. Los cambios vitales que tenemos que hacer es que en lugar de recorrer libros, vamos a recorrer una lista de compras. Puedo cambiar también el nombre del elemento que va a recorrer cada una de las compras, que se va a referir a cada compra, y también cambiar que ahora la referencia va a ser de C, que es una compra, al libro que tiene dentro, y dentro al ISBN. Eso vamos a tener que cambiar en todos los lugares correspondientes para que todo funcione bien. Aquí igual, c.libro.título, acá sería c.libro.autor.nombre completo, pero esto no lo estamos mostrando. Esto no lo vamos a poder mostrar porque no lo hemos leído en la consulta correspondiente. Así que voy a utilizarlo para poner otro dato, que es la fecha. El botón por ahora, pues aquí no corresponde porque no estamos haciendo una compra, no necesitamos ningún botón, solamente necesitamos mostrar allí los datos de los libros con su correspondiente miniatura. También falta aquí c.libro.precio y el texto alternativo de la imagen va a ser c.libro.título. Ya está, de esta manera queda. Dentro de este párrafo vamos a indicar la fecha de compra, vamos a poner comprado, dos puntos, y aquí vamos a indicar una función que vamos a tener dentro de la clase compra, una función que aún no hemos creado. Vamos a ir a la clase compra, compra.py, acá la tenemos, y voy a crear por aquí una función llamada formatedDate, o fecha formateada, formatted-date. Voy a retornar en este punto datetime, que es un módulo propio de Python que voy a importar en la parte superior, si no, no voy a poder utilizarlo. Voy a importar datetime, y bien, aquí lo voy a utilizar, datetime.datetime.strftime, y le voy a pasar la fecha, que es un atributo propio de la clase compra, y como segundo parámetro, el formato en el cual deseo mostrarlo. Voy a indicar %d, /%m, /%y en mayúscula, guión, %h, dos puntos, %m mayúscula para los minutos, dos puntos, %s mayúscula para los segundos. Y de esta manera quedaría mi función formatedDate. Voy a utilizarla aquí en index para indicar c.formatedDate y poder llamar a esa fecha formateada. Bien, vamos a regresar al navegador, cerramos sesión y volvemos a ingresar con Alejandro y la clave del 1 al 6. Iniciar sesión y podemos ver aquí mis compras. Estas son las compras para este usuario en particular. Podemos ver en esta parte la fecha de compra de cada uno de ellos. Comprado el 25 de febrero de 2021 a las 17 horas 59 minutos y 9 segundos. Para el otro libro, comprado ese mismo día a las 17 horas 59 minutos y 41 segundos. Y también el precio de cada uno de los libros. Vamos a probar para el otro usuario, que sería Cecilia, con la clave del 1 al 6. Iniciar sesión y podemos ver los 3 libros que ha comprado este usuario. Así que de esta manera hemos logrado mostrar los libros comprados para cada uno de los usuarios clientes y se va a mostrar en la página index al momento que el cliente inicie sesión dentro de nuestra aplicación web. Podemos ver también que aquí no existe ninguna acción, lo único que podemos hacer es ver los nombres, ver el precio y ver la fecha de compra. No podemos comprar el libro porque no es la finalidad. Este es solamente un reporte de las compras realizadas. Ahora vamos a enfocarnos en poder listar los libros vendidos y tener en cuenta que este reporte solamente va a estar para los usuarios de tipo administrador, que por el momento solamente tenemos uno. Pero antes de eso vamos a modificar un poco el flujo de nuestro programa, porque aquí en este punto, cuando hacemos el listado de compras del usuario y cuando también vamos a listar los libros vendidos, vamos a ver aquí en esta parte que podríamos tener excepciones. Entonces vamos a englobar estas lecturas dentro de un bloque de try except. Para ello vamos a indicar aquí un try y todo esto lo vamos a indentar hacia la derecha y en el caso de tener una excepción vamos a utilizar aquí el retorno de la plantilla correspondiente para mostrar el error. Lo voy a ubicar aquí en esta parte para poder ordenar mejor el código. Ya está correctamente indentado y lo mismo voy a hacer para el otro bloque. Aquí un try, esto lo indento hacia la derecha e indico acá el except correspondiente. Y el retorno de index.html con la data solamente va a ocurrir aquí, si es que todo va bien, o acá si es que todo va bien para el listado de las compras del usuario. Ahora sí, con esto ya me puedo enfocar en esta parte, en listar los libros vendidos. Para ello voy a utilizar modelo libro.listar-libros vendidos, el cual es un método que aún no tengo. Le voy a pasar la variable de conexión y listo, con esto quedaría. Vamos a crear ahora dentro de modelo libro este método para que pueda funcionar. Nos vamos a dirigir al modelo libro y lo vamos a crear en la parte inferior. Para ello puedo copiar esta parte de aquí para no tener que escribir todo desde cero. Y aquí el método se llama, voy a intentar correctamente esto, ya está, listar-libros vendidos. Aquí lo que voy a cambiar, si es la consulta, voy a cambiarla y va a ser de esta manera. Vamos a listar from compra con un alias com, join libro con alias lib, on
com.libro-isbn, que sea igual a lib.isbn. Esto lo vamos a ordenar en el siguiente renglón y seguimos aquí con un group by. Vamos a hacer una agrupación group by mediante el libro-isbn de la compra para poder saber cuántas unidades vendidas hay por cada libro. Entonces aquí lo que vamos a listar es com.libro-isbn, vamos a listar del lib el título para saber qué libro es y también el precio, porque vamos a tener un cálculo de cuántas unidades se han vendido por el precio para saber cuánto dinero ha ingresado. Bien, aquí vamos a indicar un count, vamos a hacer un conteo de com.libro-isbn y le vamos a poner un alias, unidades vendidas. Para poder probar este query, primero lo voy a copiar, voy a ir a php-myadmin y lo voy a ejecutar aquí en una ventana de SQL. Vamos a ejecutarlo y vemos el siguiente reporte. Podemos ver los libros con el ISBN, el nombre de cada uno de los libros, su título, el precio de cada libro y cuántas unidades se vendieron de cada uno de ellos. Esto es correcto porque hasta el momento solamente hemos vendido 5 libros y los 5 libros han sido diferentes. Pero vamos a hacer un ejemplo de comprar otro libro repetido, por ejemplo La ciudad y los perros, vamos a volver a comprarlo para ver que este reporte cambiaría a unidades vendidas 2. Entonces nos dirigimos a nuestra aplicación, vamos a cerrar sesión y vamos a ingresar, por ejemplo, con Alejandro. Vamos a iniciar sesión, vamos a libros y por aquí tenemos La ciudad y los perros, que está en esta parte. Comprar, comprar y listo. Éxito, libro comprado. Bien, ahora vamos a volver a ejecutar la consulta que teníamos y vamos a ver que nos indica claramente 2 unidades vendidas de ese libro. Entonces hasta allí está bien nuestra consulta. Voy a explicarla rápidamente. Lo que estamos haciendo es un join entre compra y libro en el campo libro ISBN de compra contra ISBN en la tabla libro. Y hacemos un group by, estamos agrupando por el libro ISBN, por el ISBN del libro, el que está dentro de la tabla compra. Este group by es vital para poder hacer el count, para poder contar cuántos ISBNs, cuántos libro-ISBN existen dentro de la tabla compra. Agrupando siempre, no te olvides de eso, por ese ISBN, para tener los datos de los libros sin duplicidad, pero sí la cantidad de ocurrencias de cada uno de los libros. En otras palabras, la cantidad de veces que se vendió determinado libro. Entonces, esta consulta nos sirve. Ya lo hemos verificado y vamos a realizar las siguientes modificaciones. Voy a ponerlo aquí un poco más a la izquierda y voy a ordenar en esta parte por order by. Vamos a poner 4 de forma descendente para que nos ordene por unidades vendidas de forma descendente y 2 de forma ascendente para que nos ordene por el título también, de forma ascendente en este caso, pero como segundo criterio. Y aquí vamos a hacer un listado de los libros. El autor por el momento no lo vamos a necesitar, solamente queremos sacar los libros y la cantidad de unidades vendidas de cada uno de ellos. Así que voy a obviar aquí estas, voy a poner non y non y aquí row en la posición 2. Bien, quedaría de esta manera. Lo único que me falta es poder albergar la cantidad de unidades vendidas, pero no tengo un campo como tal, no tengo un atributo dentro de la clase libro que me permita albergarlo directamente. Así que lo voy a crear. Me voy a dirigir a la clase libro y voy a crear aquí self.unidades-vendidas que sea igual a 0 al inicio. Cada vez que llamemos al constructor de la clase libro, cada vez que instanciemos un libro, vamos a crearle un atributo llamado unidades vendidas que al inicio sea igual a 0. Bien, voy a grabar, regreso a modelo libro y voy a indicar aquí lib.unidades vendidas igual a row 3. Incluso esto lo puedo convertir entero, ¿no? Para que tengamos la seguridad de que tenemos una cantidad de unidades vendidas en un número entero. Y con esto quedaría nuestra consulta en este método llamado listar-libros-vendidos dentro del modelo libro. Entonces ya tenemos la seguridad de que aquí los vamos a listar correctamente y los vamos a enviar a index.html. Ahora nos falta dentro de index.html poder mostrarlos. ¿Y dónde los vamos a mostrar? Justamente aquí en esta parte, cuando comprobemos que existen libros vendidos. Primero vamos a volver a iniciar sesión, esta vez con un usuario administrador que es código facilito. Iniciar sesión y vemos que ya no sale el mensaje de que aún no existen libros vendidos. Simplemente sale libros vendidos, pero no se están mostrando porque todavía no hemos hecho el procesamiento pertinente. Eso lo vamos a hacer ahora mismo y vamos a elegir mostrarlos en una tabla para que un administrador apenas ingrese pueda tener rápidamente un reporte de los libros vendidos, pueda ver cuántas unidades se vendieron y también los ingresos totales producto de esas ventas. Vamos a dirigirnos y lo vamos a ubicar aquí, como te había mencionado hace un momento. Para ello vamos a utilizar un div con la clase con la que hemos venido trabajando, lo voy a ubicar aquí en esta parte, cierro el div correspondiente y dentro voy a crear un div con la clase TableResponsive para poder tener una tabla responsiva, una tabla que se pueda adaptar al tamaño del dispositivo. Dentro voy a crear una tabla con la siguiente clase, class table, estas son clases propias de Bootstrap, table-stripped. Table-stripped es para que puedan tener cada fila un color intercalado y se puedan diferenciar rápidamente. Dentro voy a tener la cabecera, thead, tr para poder abrir una fila, tr, aquí está, y dentro th para poder indicar el número del libro. Voy a poner aquí simplemente un numeral, después el libro, el título del libro, posteriormente las unidades vendidas, también voy a tener el precio unitario y el total de cada libro, que serían las unidades vendidas por el precio unitario de cada uno de ellos. Después voy a crear, terminando el thead, voy a crear el tbody, el cuerpo de la tabla. Y aquí voy a usar una iteración a través de for l in data.libros-vendidos. Concluimos este for, end for, y abrimos una fila con tr y dentro vamos a indicar td y lo siguiente. Por aquí simplemente voy a poner un asterisco por el momento porque vamos a ver en un momento cómo podemos enumerar todos nuestros registros. Por ahora lo dejamos así. Y aquí dentro voy a indicar doble juego de llaves que abrimos y cerramos y aquí va a ser l.título para poder sacar el título del libro. Bien, en la siguiente celda vamos a indicar l.unidades-vendidas. La tercera celda va a ser l.precio, el precio de cada uno de los libros. Y por último vamos a tener la multiplicación de l.precio por l.unidades vendidas para poder sacar el total de cada uno de ellos. Bien, vamos a grabar, regresamos al navegador, F5, podemos ver que se están listando correctamente los libros. Aquí tenemos esta tabla. Vamos a realizar algunas mejoras. Para comenzar, vamos a tener aquí un numerador para indicarnos el número de cada libro, número 1, número 2, número 3, simplemente para cuestiones de presentación. También vamos a ordenar que estos elementos estén centrados, porque los vemos que están alineados a la izquierda.
Y además vamos a tener aquí una fila final en la cual vamos a indicar el total de los libros. El total que sería la suma de cada una de las unidades vendidas por su precio unitario, todo sumado para darnos el total de los ingresos producto de las ventas. Vamos a comenzar por el numerador en esta parte. Regresamos al código y aquí vamos a indicar en lugar de un asterisco una función propia de los bucles que es loop.index. Esto viene por defecto como parte de Jinja 2. Vamos a regresar, F5, y podemos ver que ahora tenemos un numerador automático que está generándose aquí para poder indicar el número de cada libro. Ahora vamos a alinear al centro de estos elementos. Para ello vamos a utilizar un archivo CSS que vamos a importar. Vamos a crearlo primero. Dentro de static vamos a indicar la carpeta CSS y dentro vamos a crear un nuevo index.css. ¿Qué va a tener aquí? Que los TH, las cabeceras, y los TD, que son las celdas, van a tener un text align, center, y va también un vertical align middle, para que estén centrados tanto horizontal como verticalmente. Y necesitamos importar este index.css para que funcione. Lo vamos a importar aquí. Recordemos que tenemos un bloque para custom CSS, block custom CSS, y lo vamos a usar aquí. Cerramos con endblock. Aquí dentro vamos a indicar un link y vamos a utilizar nuevamente url-for para indicar la carpeta static. Como segundo parámetro, file name, está dentro de la carpeta CSS y se llama index.css. Listo, vamos a grabar, regresamos al navegador F5 y vemos que ahora todo el contenido está centrado. Ya está correctamente alineado al centro. Por último, nos falta poder mostrar el total en esta parte. Para ello, vamos a regresar aquí al código y vamos a dirigirnos al final de la tabla, bueno, aquí, para hacer una operación. Vamos a tener que utilizar el motor Jinja 2 para crear una variable que se sume conforme nosotros recorramos cada uno de los libros. Que al inicio tenga el valor de 0, por ejemplo, y que posteriormente se vaya sumando con la cantidad de unidades vendidas por el precio. Tendría que sumarse de esta manera. Al inicio tendría que ser 0 y tendría que sumarse 0 más 162. Después va a tener 162 y se va a sumar con 75, lo cual nos daría 237. Después se tendría que sumar con 38 y así sucesivamente hasta que termine. Y finalmente poder mostrar el total en esta parte. Para ello vamos a crear aquí, antes del for, vamos a definir mediante set, que ya lo hemos visto cuando trabajamos con las URLs, contador que sea igual a namespace. Este namespace es una palabra reservada de Jinja 2 que vamos a utilizar para indicar dentro un valor total que sea igual a 0 al inicio. Y conforme hagamos cada una de las iteraciones, aquí voy a cambiar mediante set el valor de este contador.total. Estamos accediendo a la propiedad total dentro de contador y vamos a indicar que sea igual a lo que tenga actualmente, más lo siguiente, más esta multiplicación, los libros vendidos, las unidades vendidas por el precio de cada uno de ellos. Finalmente vamos a tener, cuando terminen todas las iteraciones, el total almacenado allí. Y lo único que nos faltaría sería poder tener una fila solamente dedicada a eso, fuera del for. Para no tener todo esto de aquí, lo que voy a hacer es utilizar aquí un call span, y le voy a indicar 4 unidades. Bien, y borro esto de aquí. Y lo único que voy a mostrar acá es contador.total. Ahora sí, puedo grabar, regresar al navegador, F5, y veo aquí el total de ingresos recibidos a partir de las ventas de los libros. Si sumamos estos 5 valores, vamos a obtener 415. Por último, para visualizar quizá un poco mejor, vamos a ponerle, antes de precio y antes del total, vamos a ponerle el símbolo de soles, que es la moneda que estoy usando para este caso. Regreso, F5, y puedo ver que se muestra aquí. También podría ponérselo al total, en esta parte, y se va a mostrar de esa manera. Listo, ya lo podemos ver así. Y con esto ya tenemos el listado de libros vendidos, un reporte de libros vendidos que va a ser visualizado por cada administrador cuando inicie sesión, dentro de lo que es la ruta raíz, en la plantilla index.html. Bienvenido o bienvenida a este nuevo bloque del curso. Vamos a ver cómo podemos configurar un servidor para envío de correos, para envío de emails, sobre todo para el proceso de la compra. Cuando realicemos una compra es muy importante, sería muy recomendable, poder enviar un correo de notificación, por ejemplo, al administrador, para informarle que determinado usuario ha comprado un libro en específico. Vamos a ver paso a paso todo lo que tenemos que implementar para lograr este cometido. Lo primero que vamos a hacer es detener momentáneamente el servidor, porque vamos a tener que instalar una serie de librerías que nos van a ayudar. Primero vamos a instalar una librería llamada Flask Mail. También vamos a tener que configurar variables de entorno, porque como vamos a trabajar con la contraseña de un correo en particular que vamos a utilizar para realizar pruebas, esta contraseña, esta clave de dicho correo, no sería bueno que esté expuesta dentro del código fuente. Para ello vamos a aprender cómo utilizarla utilizando la librería Python Decouple y también la librería Python.m. Así que vamos a instalar esas 3 librerías de una vez dentro de nuestro entorno virtual de la siguiente manera: Flask-mail y de una vez Python-decouple y también Python-.m. Vamos a pulsar Enter y esperamos mientras se instalan. Listo, ya las tenemos instaladas. Podemos comprobar con piplist para ver si están instaladas. Allí las podemos ver. Entonces, todo bien hasta allí. Ahora vamos a configurar dentro de este archivo config donde nos encontramos las variables necesarias para poder trabajar con envío de correos, para crear un servidor dentro de nuestra aplicación, un servidor de envío de correos. Para este ejemplo voy a usar una cuenta de Google, así que voy a indicar, después de las variables para la conexión a base de datos, mail-server para indicar el servidor que voy a usar. En este caso va a ser SMTP, recordando que SMTP significa Simple Mail Transfer Protocol o protocolo de transferencia de correo simple, de email simple. Después vamos a indicar mail port, el puerto, y vamos a usar el puerto 587. Este es el puerto que utiliza Google para TLS, recordando que TLS significa Transport Layer Security, lo que en español es seguridad de la capa de transporte, y es un protocolo para el envío de correos. 587 es el puerto que vamos a utilizar. Después vamos a indicar que sí vamos a usar mail-use-tls igual a true, que sí vamos a usar el protocolo TLS. Después indicaremos mail-username, el nombre de usuario del correo. Voy a usar un correo que tengo aquí para pruebas, voy a indicarlo de esta manera, un correo gmail.com. Y por último tengo que indicar la clave, mail-password.
Pero aquí para la clave no la voy a poner directamente aquí como un string, como lo podría poner de esta manera. Lo que voy a indicar es lo siguiente: config, y entre paréntesis voy a indicar el parámetro mail-password. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Lo estoy haciendo porque voy a utilizar la librería decouple y también la librería .m para poder crear un archivo de configuración de variables de entorno y poder tener solamente de manera local estos datos, en particular el password del email, que es lo que más me importa y no me gustaría que quede expuesto dentro del código fuente, por si deseamos en algún momento subir este código a un repositorio y que la clave del correo que estemos usando esté expuesta. Eso sería una mala práctica. Ahora necesitamos importar config. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vamos a importarlo aquí, from decouple, vemos que ya no lo reconoce, vamos a importar config. Y a partir de aquí es donde vamos a obtener ese valor, el password del email. Hecho esto, vamos a crear dentro de nuestro proyecto, a la altura de las carpetas app y emp, un nuevo archivo, el cual voy a llamar .emp, enter, y aquí voy a configurar esa variable de entorno que quiero usar, que solamente deseo usar de manera local. Entonces vamos a indicar mail-password, y aquí voy a indicar la clave del correo que estoy usando. Obviamente esta no es la clave, la voy a cambiar en un momento por la clave correcta, pero aquí es donde debería ir. Una vez puesta la clave, ya he grabado el archivo y lo puedo cerrar. También grabamos el archivo config.py y ahora vamos a trabajar sobre nuestro archivo init. ¿Por qué? Porque necesitamos importar la librería que hemos instalado. Vamos a hacerlo en la parte superior. Después de importar Flask login, vamos a importar for Flask-mail, import mail. Ya tenemos la clase correspondiente que necesitamos usar y ahora, como hicimos con Login Manager App, vamos a hacer lo mismo con una variable mail que sea igual a mail y la vamos a registrar dentro de inicializar app. Justo después del CSRF vamos a indicar aquí mail.initApp y vamos a pasarle la aplicación. Con esto ya estaría todo correctamente configurado. Repasemos rápidamente lo que hemos hecho. Dentro de config.py hemos importado de decouple el objeto config para poder utilizar una variable de entorno, mail-password, la cual tenemos creada dentro de este archivo, .emp. A través de la librería python-.m vamos a poder importar esas variables de entorno que tengamos allí. Por el momento solamente tenemos una. Y nos van a servir estos parámetros que estamos indicando aquí para poder crear nuestro servidor de correos y poder enviar un correo de notificación cuando un libro se compre. Por último, tenemos que hacer una configuración en la cuenta de correos que hayamos configurado. Para ello me voy a dirigir al panel de administración de esta cuenta de Google, voy a acceder al apartado de seguridad que puedo ver aquí a la izquierda, voy a acceder, y en la parte inferior voy a encontrar una opción de acceso a apps menos seguras o acceso de apps menos seguras. Tengo que tener esta opción activada, tal cual lo podemos ver aquí, para que mi aplicación se pueda conectar a través de la librería Flask Mail hacia el servidor de correos de Google y utilizar esta cuenta para disparar los correos, utilizarla como cuenta o como bandeja de salida para los correos que voy a enviar. Así que es muy importante esto. Si no lo tenemos activado, nada de lo que hagamos va a funcionar. Y con esto ya tenemos configurado correctamente nuestro servidor de correos. En el siguiente video vamos a aprender cómo enviar un correo de confirmación o notificación de la compra realizada de cada uno de los libros. Vamos a enfocarnos ahora en crear el procedimiento para poder enviar el correo de confirmación o notificación de compra. Eso lo vamos a realizar después de haber registrado la compra, en este punto. Para poder manejar las funciones para el envío de correos, vamos a crear un archivo que se encargue específicamente de ello. Dentro de nuestro proyecto, dentro de app, vamos a crear un nuevo archivo llamado emails.py. Aquí vamos a crear un método llamado confirmación-compra que reciba lo siguiente. Va a recibir un mail, va a recibir el usuario y el libro. ¿Por qué necesitamos estos datos? Necesitamos esta variable para poder realizar el envío del email. El usuario para poder indicar dentro del cuerpo del correo el usuario que ha realizado una compra. Y el libro para poder indicar los datos del libro que se ha comprado. Para eso necesitamos estos parámetros. Dentro vamos a indicar un try, en el cual vamos a crear una variable message, que es mensaje en español, que va a ser igual a la clase message. Esta clase tenemos que importarla. ¿Y dónde la encontramos? En flask-mail. Vamos a importar aquí message. Listo. Dentro de message tenemos que indicar una serie de parámetros. Vamos a indicar aquí el texto, el título del correo va a ser confirmación de compra del libro o notificación de compra del libro, lo que tú prefieras. El segundo parámetro va a ser el sender. Sender es la dirección de correo que envía. Entonces vamos a obtenerlo desde el archivo config. Pero para poder hacer referencia a un valor dentro del archivo config, vamos a indicar lo siguiente. Desde Flask vamos a importar current app. Current app es la aplicación actual. En pocas palabras, nuestra aplicación. Con este objeto vamos a indicar aquí currentapp.config y dentro de config vamos a acceder a mail-username, que sabemos que es el nombre de la cuenta de correo. Nos estamos refiriendo dentro de config a este valor, a mail username. Entonces estaríamos indicando esta cuenta de correo como la remitente, desde donde salen los correos. Voy a cerrar este archivo y falta un parámetro más, coma, recipients, que son los destinatarios, y aquí para que se vea un poco mejor lo voy a poner en líneas separadas, y dentro de recipients voy a indicar una lista, y aquí voy a indicar una dirección de correo hacia la cual va a llegar el correo de notificación. Esta va a ser una cuenta Gmail, aquí puedes poner la cuenta que tú quieras, es hacia donde va a llegar el correo. Después tengo que indicar el contenido del mensaje en sí, el contenido del correo. Una buena práctica es crearlo a partir del lenguaje de marcado de hipertexto HTML, así que vamos a indicar message.html, que va a ser igual a la renderización de una plantilla que no tenemos creada, pero que vamos a crear en este momento dentro de templates. Vamos a crear una nueva carpeta llamada emails y dentro un nuevo archivo llamado confirmación-compra.html. Y aquí dentro creamos la estructura de un documento HTML5. Le voy a borrar el título y solamente nos vamos a enfocar en trabajar dentro de body. Aquí vamos a indicar un H2 que diga lo siguiente. Entre símbolos de admiración, de inicio y de cierre, vamos a indicar usuario.usuario ha comprado el libro, abrimos comillas simples, y dentro nuevamente vamos a acceder a un valor que vamos a enviarle a esta plantilla, libro.título.
Entonces lo que finalmente vamos a estar enviando como cuerpo del correo es el siguiente mensaje. Dentro de un H2, una etiqueta de encabezado 2, vamos a indicar el nombre del usuario que ha hecho la compra, el mensaje ha comprado el libro y el título del libro. A través de esta plantilla es como estamos estructurando el contenido HTML que vamos a enviar en el mensaje. Así que vamos a regresar a emails.py y aquí vamos a indicar render template, pero para poder utilizarlo lo vamos a importar de Flask. Render template, ahí está. Y utilizamos render template y le pasamos como primer parámetro emails / confirmación compra, confirmación-compra.html. Y le vamos a pasar el usuario que estamos enviando, igual a usuario, coma libro, igual a libro. Y por último vamos a indicar mail.sendMessage. Vamos a enviar el mensaje utilizando la variable mail, que es la que ha inicializado nuestra aplicación y nos va a permitir enviar los emails. Como estamos en un try, vamos a cerrarlo con el except correspondiente, exception as x. Y si pasa eso, levantamos mediante raise una excepción y le pasamos la excepción como argumento. Listo, ya tenemos el código mucho más ordenado. Y esto sería todo. Vamos a repasar. Lo que estamos haciendo es creando un método confirmación compra que se va a encargar de recibir el email, el usuario y el libro. Recordando que el email no es la dirección del email, es la variable que nuestra aplicación utiliza para poder gestionar el envío de emails. Creamos una variable message a partir de la clase message y le pasamos tres parámetros: el título del correo, el remitente, desde dónde va a salir este correo, y los destinatarios, que aquí podrían ir más de uno, pero solamente hemos indicado uno en esta lista. Después, el cuerpo del correo va a ser estructurado a través de HTML por la renderización de una plantilla. Y estamos indicando llave usuario, que apunta al usuario que hemos recibido como parámetro, y también la llave libro, que apunta al libro que hemos recibido como parámetro. Con esos datos, dentro de confirmación compra.html, vamos a armar el siguiente contenido. Por ejemplo, Alejandro ha comprado el libro La ciudad y los perros. Ese podría ser un mensaje que llegaría por correo. Bien, esto es en cuanto al método de confirmación de compra, el envío del email. Hasta allí está conforme. Vamos a grabar y ahora regresamos a init.py y para poder utilizar esa funcionalidad la vamos a importar. Voy a ir a la parte superior. Después de haber importado las constantes, from.emails, vamos a importar confirmación compra. Y con esto ya lo podemos usar. Así que regresamos a esta vista correspondiente y lo vamos a utilizar aquí. Y le pasamos los tres parámetros que necesita: la variable mail, que se encarga del envío de los correos, el current user, que es el usuario actual, y el libro que hemos instanciado a partir del ISBN que enviamos mediante la Fetch API a través de JSON. Bien, hasta allí funcionaría. Solamente tenemos que hacer una modificación. Y esta modificación es que nosotros al enviar el correo podemos ver que emails recibe el libro correspondiente, se lo envía a la plantilla y en la plantilla estamos obteniendo el título. Pero el título del libro no lo tenemos, así que vamos a leerlo desde la base de datos. ¿Y en qué punto lo vamos a hacer? Justamente aquí, cuando estamos creando la instancia del libro, ya no lo vamos a hacer de esta manera, sino que vamos a asignar esta variable libro con lo que nos retorne un método llamado leer libro, que vamos a crear dentro de modelo libro. Entonces vamos a trabajar sobre modelo libro.py, que lo tenemos por acá, y puede ser por aquí, después del listado de libros, después de listar libros, vamos a crear un método, un class method llamado leer libro. Así que voy a crear leer-libro, le paso self, la variable de conexión a la base de datos y el ISBN del libro que quiero leer. Aquí voy a indicar un bloque de try except que lo voy a copiar de listar libros para no tener que escribirlo todo nuevamente. Y de una vez le pongo el decorador correspondiente para que sea un método de clase. Aquí está. Y voy a cambiar solamente algunas cosas por aquí. La consulta también la voy a cambiar porque no me sirve tal cual. Lo que quiero es listar el ISBN, el título, puede ser también el año de edición y el precio. Aunque realmente solamente necesito el título, pero vamos a listar estos cuatro datos: from, libro, where, ISBN, donde el ISBN coincida con un valor que es el que estoy recibiendo aquí, el ISBN que estoy recibiendo en este método. Entonces indico solamente format ISBN. Bien, esa sería mi consulta. Una vez ejecutada, voy a tener solamente un resultado, así que data igual a cursor.fetch1, para que solamente me obtenga un resultado. Y creo una variable row que va a ser igual a data en la posición 0, porque solamente tengo un registro resultante. Después voy a indicar una variable llamada libro, que va a ser igual a libro, a una instancia de la clase libro. Le voy a pasar row en la posición 0, row en la posición 1, non, porque no tengo el autor, coma, row en la posición 2, y por último row en la posición 3. Y retorno este libro. Básicamente lo que estoy haciendo aquí es listar los datos de un libro a partir de su ISBN. Y es más, aquí lo he escrito mal, aquí es ISBN, si no, no va a funcionar. Obtengo un solo resultado, el cual lo extraigo en una variable llamada row, y a partir de esa variable row o fila en español, creo una instancia de la clase libro, para poder tener los datos del libro. Lo que más necesito es el título, porque va a ir como parte del correo. Y bien, una vez creado el método leer libro, vamos a init.py y lo vamos a reemplazar en esta parte. Podría comentar esta parte y lo que vamos a hacer es indicar que el libro va a ser igual a modelo libro.leer libro y le pasamos la variable de conexión y data-request ISBN, que es el ISBN que necesito para poder hacer la consulta. Y listo. Con esto ya estaría todo completo. Ya aquí me estoy asegurando de tener los datos del libro, el ISBN, que ya lo recibo de por sí, pero lo más importante, el título, porque necesito enviarlo a la plantilla confirmación compra.html para que lo estructure dentro de un H2 y poder enviarlo como cuerpo del correo. Bien, la mejor forma de comprobar esto es ejecutando python manage.py run server para iniciar nuestra aplicación. Bien, ya está iniciada, vamos a acceder. Voy a cerrar sesión para volver a acceder con el usuario Alejandro, la clave del 1 al 6. Iniciar sesión. Hasta ahora todo sigue funcionando muy bien. Tenemos 3 libros comprados y vamos a comprar otro libro más. Esta vez va a ser el libro El coronel no tiene quien le escriba. Comprar, pulso en comprar y podemos ver un error. Vamos a ver qué está pasando para poder corregirlo y que funcione correctamente. El problema es que aquí, al momento de utilizar fetch1, por defecto me da un solo resultado. Así que ya no tengo que acceder mediante row y data en la posición 0. Directamente voy a usar data y voy a cambiar aquí en lugar de row, data 0, data 1, data 2 y data 3. Ahora sí funcionaría. Voy a grabar, regreso a la aplicación, F5, comprar, confirmar y esperamos, vemos que está cargando y nos dice éxito, libro comprado, ¿ok? Para comenzar veamos aquí en index que el libro se ha comprado correctamente. Aquí lo tenemos, ya como parte de los libros comprados. Ahora voy a revisar mi bandeja de correo electrónico.
Y este es el mensaje que ha llegado a mi bandeja de correo electrónico. Podemos ver que se envió, bueno, se recibió hace 0 minutos, hace unos cuantos segundos, y el mensaje: Alejandro, que es el nombre del usuario cliente, ha comprado el libro El coronel no tiene quien le escriba. Así que ha llegado correctamente el correo de notificación o confirmación de compra. Todo esto lo hemos logrado utilizando la librería Flask Mail y también las librerías Python Decouple y Python.env para poder configurar variables de entorno y proteger nuestros datos en todo momento. También podemos ver aquí en la consola todo lo que se generó al momento de enviar el correo. Podemos ver distintas acciones que se han venido generando, aquí las podemos ver, y básicamente son la conexión al servidor de correos, la autenticación dentro de la cuenta de correos desde donde se van a disparar los correos, el envío en sí del correo en formato HTML, y por último el cierre de la conexión hacia la cuenta de correos. Todos estos procesos se realizan y demoran un tiempo. Podemos ver que si regreso, y ahora voy a iniciar sesión con el otro usuario que es Cecilia, vamos a acceder, iniciar sesión, y vamos a registrar la compra de otro libro. Por ejemplo, este de aquí, El amor en los tiempos del cólera. Comprar, vamos a ver, 1, 2, 3, demora aproximadamente unos 3 segundos en realizar el envío del correo. El proceso de compra en sí, la inserción en la tabla compra es algo muy rápido, casi no se nota el tiempo, pero la latencia y demora en el envío del correo sí que se nota. Así que vamos a ver en el siguiente video cómo poder enviar correos de manera asíncrona, para que se envíen a través de un hilo y nosotros no percibamos el impacto en el tiempo de demora. Hasta ahora el envío del correo de confirmación de compra funciona correctamente, pero demora unos cuantos segundos, un tiempo que podría reducirse mucho si es que realizamos el envío a través de un hilo, de manera asíncrona, para que no bloquee el flujo natural de ejecución de nuestra aplicación. Vamos a implementar la lógica necesaria para enviar el correo de manera asíncrona. Para ello voy a copiar este método, simplemente para no tener que eliminarlo, pero lo voy a comentar. Ya sabemos que con este método podemos hacer el envío de manera síncrona, pero ahora vamos a hacer unas modificaciones aquí en este método para realizar el envío de manera asíncrona. Vamos a eliminar esta línea y aquí vamos a crear un hilo, pero para poder crear un hilo tenemos que importarlo, aquí en esta parte, lo voy a hacer al inicio, del paquete Threading, que lo tenemos aquí, voy a importar thread, que significa hilo. Si no conoces acerca del trabajo con hilos en Python, te recomiendo que revises el curso profesional de Python que tienes aquí en Código Facilito. Una vez hecho esto, vamos a crear aquí un hilo, thread igual a thread, y aquí tenemos que indicar una serie de parámetros. El primero es el target, que es la función a la cual vamos a llamar para poder realizar el envío del email de manera asíncrona. Vamos a crearla aquí abajo, def envío-email-async, y vamos a recibir la aplicación para poder utilizar el contexto, la variable mail para poder hacer el envío y el mensaje en sí. Y vamos a indicar lo siguiente, con el contexto de la aplicación with app.app-context, con el contexto de la aplicación, mail.sendMessage. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es que vamos a enviar el correo de manera asíncrona utilizando el mismo contexto de la aplicación en la cual estamos llamando a esta función, para que este hilo forme parte del flujo natural de nuestra aplicación y no suframos el impacto de demora de tiempo de este proceso. Así que dentro de target vamos a indicarle envío-email-async y una serie de argumentos. Aquí vamos a tener una lista en la cual vamos a enviar app, mail y el message, que lo hemos generado, recordemos, a través de la renderización de una plantilla utilizando render template. Finalmente vamos a indicar thread.start para que inicie este hilo. Aquí está, llamamos a start y con esto ya lo tendremos iniciado para que forme parte del flujo de ejecución de nuestra aplicación. Y solamente nos faltaría dentro de init.py poder enviarle estos parámetros necesarios a confirmación compra, porque tal cual los tenemos aquí no nos servirían. Lo único que vamos a indicar es como primer parámetro la aplicación que tenemos nosotros, para poder desde allí generar el contexto de nuestra aplicación y realizar el envío de manera síncrona del email. Entonces podríamos indicar que acá es un envío normal, un envío síncrono, y acá es un envío asíncrono. Solamente lo voy a dejar a modo de comentario. Y con este nuevo parámetro app también tenemos que recibirlo. Vamos a indicar aquí como primer parámetro app, y el segundo sería mail, el tercer usuario y el cuarto libro. Todo sigue funcionando bien a partir de allí. Entonces grabamos, el servidor se refresca y ahora vamos a comprobar esta funcionalidad. Vamos a ingresar a libros y esta vez vamos a comprar Los Heraldos Negros. Comprar, confirmamos con comprar y vemos que automáticamente, sin ningún tiempo de demora, apareció el mensaje libro comprado. Vamos a regresar, dar clic en OK, regresamos a index y vemos que el libro se ha comprado aquí correctamente. Lo podemos ver hace unos pocos segundos. Y ahora vamos a comprobar si el correo también llegó. Y así fue. Podemos ver aquí el correo de confirmación en el cual nos indica que el usuario Cecilia ha comprado el libro Los Heraldos Negros. De esta manera hemos podido configurar nuestra aplicación para que envíe emails de manera asíncrona, sin bloquear el flujo natural de nuestra aplicación y reduciendo notablemente el impacto en cuanto a tiempo y rendimiento de nuestros procesos. Con esto, nuestra aplicación queda totalmente funcional. Como parte final de este curso vamos a tener un acercamiento a Git. ¿Qué es Git? Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds. Básicamente es una herramienta que nos ayuda a mantener el control de las versiones de nuestro código fuente, del código fuente de las aplicaciones que vamos desarrollando. Para ello he ingresado a Git, he buscado Git dentro de Google y voy a acceder al primer resultado. Aquí lo tenemos. Esta es la página oficial de Git. Aquí podemos ver que nos da la posibilidad de descargar Git para instalarlos, en este caso para Windows, indicándome que a fecha de grabación de este video, la última versión estable es la 2.30.1. Voy a pulsar para descargar aquí. Me va a llevar a la página de descarga y automáticamente empieza la descarga, se abre la ventana para elegir dónde voy a guardarlo y voy a guardarlo aquí. Esperamos que se descargue, pesa aproximadamente 46 megas y ya se ha descargado.
Aquí lo puedo ver, tengo un archivo listo para instalar con Git para una arquitectura de 64 bits, que es en mi caso la arquitectura de mi sistema operativo. El proceso de instalación es muy fácil, y además no vamos a entrar en detalle en esta herramienta. Para ello tienes el curso profesional de Git aquí en Código Facilito. Lo que sí vamos a ver es que una vez que esté instalado, nosotros podemos acceder a la carpeta de nuestro proyecto, donde me encuentro aquí en este momento. Voy a pulsar clic derecho y aquí tengo unas opciones. Git GUI here, que GUI significa Graphic User Interface, interfaz gráfica de usuario, y Git Bash here. Voy a pulsar Git Bash here. Tengo aquí esta ventana donde puedo ejecutar comandos para crear un repositorio nuevo, para poder añadir archivos y que se les haga seguimiento para controlar sus cambios, y también confirmar cambios que hago dentro de mi código fuente. Pero así como tengo esta consola propia de Git, también puedo hacer lo mismo directamente en la consola o terminal integrada de Visual Studio Code, y es esta herramienta la que vamos a usar. Estoy ahora en Visual Studio Code y dentro de la carpeta raíz de mi proyecto. Lo que voy a ejecutar es git init para poder inicializar un repositorio. Veo el mensaje que me dice repositorio inicializado y me da la dirección. Esta es la dirección de mi carpeta y me dice que dentro ha creado una carpeta llamada .git, la cual está oculta a simple vista y deberíamos dejarla como tal. No sería bueno estar manipulando los archivos que están dentro. Son propios de la herramienta Git. Al crear un repositorio vamos a tener la posibilidad, podemos ver aquí en este momento que todos nuestros archivos tienen un puntito a la derecha, esto para el caso de las carpetas, y para el caso de los archivos tenemos una U. Esta U significa untracked, es decir, un archivo que está sin seguimiento, que no está siendo controlado. Pero ya tenemos un repositorio que es capaz de controlar los cambios dentro de nuestro código fuente. Además, debemos tener en cuenta que no todos los archivos ni todas las carpetas van a ser necesarias que sean controladas. No le vamos a hacer seguimiento al cambio de todas las carpetas o de todos los archivos de nuestro proyecto. Por ejemplo, estas carpetas de PyCache no sería bueno hacerles un seguimiento, simplemente las vamos a ignorar. Y para poder ignorarlas tenemos que crear un archivo especial llamado git ignore, el cual vamos a ver en el siguiente video. Como te comentaba, hay algunas carpetas y archivos que deseamos ignorar, que no sería bueno hacer el seguimiento respectivo a cada uno de ellos para estar controlando sus cambios, y tampoco en el caso de que deseamos subir nuestro repositorio a un repositorio público, estos archivos o carpetas estén disponibles. Por ejemplo, vimos PyCache. Otro ejemplo sería la carpeta emp, que contiene archivos relacionados al entorno virtual con el que estamos trabajando. Por ejemplo, tampoco sería bueno este archivo .emp. Recordemos que ahí tenemos un dato sensible, que es la clave, la contraseña del email con el cual estamos realizando el envío de las confirmaciones de las compras. Entonces hay determinados archivos que deseamos ignorar dentro de nuestro repositorio, para que no sean tomados en cuenta. Para ello vamos a crear aquí, dentro de la carpeta raíz de nuestro proyecto, un nuevo archivo llamado .git ignore. Puedo ver que al crearlo, se crea con un icono especial. Este es el icono de Git. Y dentro de este archivo voy a indicar todo lo que yo desee ignorar. Pueden ser carpetas, pueden ser archivos, archivos con determinada extensión o archivos con un nombre muy específico. Para comenzar, vamos a desear ignorar todo lo que genera Python al momento de compilarse. Por ejemplo, PyCache, los archivos de Python con extensión .class y también los DLL que genera Python. Entonces aquí vamos a indicar _, PyCache, _ y un slash para indicar que queremos ignorar todas las carpetas. Al momento de indicar slash, estamos indicando que queremos ignorar todas las carpetas que tengan ese nombre. Por otra parte, vamos a ignorar también los archivos optimizados. Indicamos un asterisco y un punto para indicar la extensión .py, y dentro de llaves indicamos code. Te recuerdo que todos estos conceptos para poder filtrar archivos a los cuales no deseamos hacer seguimiento, puedes entenderlos mucho mejor en el curso profesional de Git que tienes aquí en Código Facilito. Por último, vamos a ignorar los DLL. Indicamos $py.class. Lo que estamos ignorando aquí son tres cosas: los archivos de Python compilados en bytes, byte compile, también los archivos optimizados, y por último los DLL. Recordando que DLL en inglés significa Dynamic Link Libraries, o librerías de enlace dinámico. Y también deseamos ignorar ahora nuestra carpeta del entorno virtual y el archivo .em, que contiene variables de entorno. Entonces vamos a indicar en la parte inferior la carpeta em y también el archivo .em. Aquí lo que estamos ignorando son los entornos, o en inglés environments. Vamos a grabar este archivo con control S y podemos ver ahora que la carpeta PyCache, que podemos ver aquí, tiene una tonalidad gris, igual que la carpeta em y el archivo .em. Esto significa que estas carpetas y archivos están siendo ignorados y no van a ser tomados en cuenta al momento de que nosotros confirmemos los cambios dentro de nuestro repositorio. Como último paso, vamos a guardar esta primera versión que tenemos de nuestro proyecto. Vamos a indicar dentro de la consola git add para poder añadir todos nuestros archivos al área de seguimiento, donde se tienen en cuenta los cambios de cada uno de ellos. Pulsamos un enter. Y con esto, todos los archivos, menos los que estamos ignorando de forma explícita, están ahora siendo controlados en cuanto a los cambios que puedan tener. Por último, voy a limpiar la consola y ahora voy a indicar git commit y un mensaje para indicar la versión o algún texto relacionado con esta primera versión, esta primera confirmación de cambios que voy a crear, y voy a poner este mensaje: commit 001, curso finalizado. Con esta palabrita commit estoy confirmando mis cambios, estoy indicando aquí un mensaje, el cual indico entre comillas dobles, y pulso finalmente enter. Listo, podemos ver que se han confirmado todos los cambios y ya tengo la primera versión de mi proyecto. Voy a limpiar la consola y ahora, solamente para poder demostrarte en qué nos ayuda Git, vamos a ir al archivo init.py y por ejemplo vamos a crear un comentario justo en esta línea. Voy a indicar aquí, este es un comentario. Podemos ver aquí que se ha creado una pequeña franja de color turquesa que indica que esa es una nueva línea, la cual está dentro de un archivo que ha cambiado. Ahora tiene una nueva línea. Si grabo este archivo con control S, voy a ver al costado del archivo una M, que significa modificado en inglés. Por lo tanto, Git ya me ayuda a controlar, me indica claramente sobre qué archivos he realizado cambios. Y para poder confirmar estos cambios, tendría que volver a hacer el proceso de pasar mis archivos al área de seguimiento y finalmente confirmar los cambios. Y con esto ya tienes una introducción al sistema de control de versiones Git. Recuerda que existen plataformas como GitHub, GitLab y Bitbucket que nos permiten subir nuestros proyectos a un repositorio público o privado, según sea el caso. Y bien, con esto hemos finalizado el curso. Espero que haya sido de tu agrado y que sigas aprendiendo mucho acerca de tecnologías, frameworks y lenguajes de programación aquí en Código Facilito.